está bien y si no, no hay problema. Entonces, bueno, iniciamos. Buen día. Les saludo. Soy Kevin Fonseca, diseñador, gestor de proyectos, actualmente integrante de la RAC y gestor de la Red de Acción Co-Creativa. Hoy les saludamos desde la Secretaría de Cultura de Palmira y la RAC en el marco del 27º Festival de las Artes Ricardo Nieto de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Bueno, y lo que hemos hecho entre estos dos organismos es generar una cooperación y alianza para generar el ciclo de talleres internacionales como parte de la agenda académica del festival. Y bueno, con ese mismo ánimo, pues empiezo a darle entrada a nuestra invitada de hoy, quien es Paulina Macías Núñez, ahí la están viendo. Voy a presentar su perfil, luego el nombre del taller y ya Paulina tomará todo el espacio. Entonces, bueno, antes de iniciar con Paulina también, hoy nos acompaña Lisette Valencia, quien es del equipo de la Secretaría de Cultura, para que lo tengamos en cuenta y será apoyo también del proceso. Bueno, entonces, bueno, Paulina Macías Núñez es gestora cultural, copyright, traductora, antropóloga y con un perfil profesional en permanente obra negra. Se graduó de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y de la maestría de Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas en la Universidad Autónoma de Querétaro, con una tesis sobre el espacio público y el consumo cultural. Ha participado en procesos vinculados con el arte desde la iniciativa privada y en ámbito público actualmente está a cargo de la Galería Libertad. Imparte materias de humanidades, literatura y arte desde el 2013 en el Tecnológico de Monterrey. Normalmente trabaja en 2 o 3 proyectos al mismo tiempo, de manera que uno alimenta al otro, y le interesan particularmente los proyectos curatoriales y museográficos, escribir y traducir. Recientemente trabaja en un podcast que es una especie de ensayo sonoro que vincula los conceptos de la antropología con las prácticas artísticas, que se llama RE o RE, ¿sí? Y publica en el canal de podcast de la Galería Libertad. Entonces, bueno, ese es el perfil de nuestra invitada y hoy estamos con el taller Do It Yourself, una caja de herramientas para el desarrollo de proyectos culturales y creativos. Bienvenida, Paulina. Te dejo allí la voz Hola, para que muchas saludes. gracias. Dale, un Pues gusto. me da mucha emoción estar aquí. Estoy súper nerviosa. Me desperté a las 5 para terminar de preparar. Le agradezco muchísimo a Kevin la invitación, a la Secretaría de Cultura de Palmira, también la invitación. La verdad es que dar un taller es una oportunidad infinita, no solo de conversar, sino de hacer autorreflexión, que siempre es chida y siempre es buena. El taller es más o menos, tiene el objetivo un poco como de compartirles algunas herramientas. Yo no sé si en Colombia y en Uruguay usan esta palabra, pero son herramientas ñoñas, ¿no? O sea, como muy de así, como muy de escribir, muy de taller, pero son herramientas que permiten como pues entendernos a nosotros mismos y nuestros proyectos culturales. Y un poco el plan es compartir estas herramientas a través de la experiencia que yo he tenido, pues particularmente en la Galería Libertad, que es como en donde más tiempo he trabajado en mi vida, ¿no? Yo hablo súper rápido y luego me da emoción y entonces pues me pongo así a hablar aún más rápido. Entonces, si alguien quisiera como decir algo, interrumpirme, interrúmpanme, o sea, solo prendan su micrófono. Seguramente habrá un momento así incómodo de entre que hay delay y así, pero no importa. Yo estoy contenta con la interrupción y la incomodidad. También si a alguien le parece así muy horrible, pues levanten la mano. El único problema es que yo no los veo a todos en la pantalla y Kevin es el que hostea la sesión, entonces seguro Kevin me podrá pues ir diciendo, ¿no? Y si voy rápido, si tienen alguna duda, lo que sea, interrúmpanme. Así, yo me parece que me gustaría ser como mucho más su compañera que ningún tipo de autoridad. Entonces, eso, o sea, interrúmpanme sin ningún problema. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Si, eso, como normalmente si alguien como que tiene ganas de interactuar, si prenden su pantalla, es chido porque puedo ver un poco qué piensan.
también si no la aprenden porque tienen así redes horribles, porque se carga el sistema, o sea, entiendo perfecto. Entonces, pero bueno, o sea, como me parece que la interacción es más chida con la pantalla abierta y, y ya. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla para hablarles un poco del taller. Ahí está. Me parece que ya lo ven, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, este taller, ahorita les voy a contar, pero como que salió un poco como del momento pandémico y como de pensar qué hacíamos durante la pandemia, y se llama una caja de herramientas porque intenta eso, ¿no? Como proporcionarles una serie de herramientas que les puedan dar claridad a sus proyectos. Y bueno, primero me gustaría como poner un poco de contexto. Yo sé que aquí hay un montón de gente que, pues que no está en México. Este es México y Querétaro está aquí. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, lo ven, perfecto. Sí. Entonces, bueno, Querétaro está aquí, es el centro de México. Es una ciudad, bueno, ahora les cuento un poco, ¿no? Pero pues así, tal cual aquí. La Ciudad de México está aquí, más o menos son como 200 kilómetros. México, tal vez un poco más que Colombia, es un país súper centralizado y la mayoría de las cosas suceden en la Ciudad de México y más aún las cosas culturales, ¿no? Y la cercanía de Querétaro con la Ciudad de México le ha permitido pues eso, como tener acceso a un montón de cosas que suceden en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo también como que la cercanía ha eclipsado como su posibilidad como de propuesta e independencia por eso, ¿no? Porque México es un país súper centralizado. Ese es un poco como las imágenes de cómo se ve la ciudad. O sea, son imágenes súper turísticas, pero bueno, justo antes de empezar a dar el taller, le preguntaba a Kevin así, ¿cómo es Palmira? Porque la mayoría de nuestros asistentes son de Palmira. Y me puse a googlear fotos y me parece que en términos visuales y en términos generales, Palmira y Querétaro, pues se parecen un poco en términos de, pues es una ciudad colonial, ¿no? Pues me imagino que tienen así templos barrocos y cosas de esas. Pero más o menos un poco para que sepan desde dónde les estoy dando este taller. Y bueno, quería contarles un poco cómo empecé yo en el mundo como de la gestión cultural y de los proyectos culturales, ¿no? Y entonces, esta es una imagen del primer proyecto cultural que yo organicé en mi vida, que en realidad sucede como en una coyuntura como súper extraña. Cuando yo tenía una amiga que era novia de un chico, y este chico organizaba este festival. Era un festival que ponía como esculturas en forma de rana, ahora les cuento por qué rana, en el centro de la ciudad, más o menos por ahí del año 2000. Y, y esto como que conmocionó un poco la ciudad la primera vez que se hizo, porque normalmente en las calles del centro, hoy era el 2000, ¿no? O sea, de eso ya pasaron 21 años, y no había en Querétaro ningún proyecto que se pareciera a eso, ¿no? O sea, como que sacara el arte o los proyectos creativos, pues de las paredes de las instituciones. Y básicamente lo que hacíamos, lo hacíamos cuando estudiábamos, yo tenía 18. Entonces, en el verano que salíamos de estudiar, nos íbamos a la oficina del papá de mi amigo y le conseguíamos patrocinador a cada una de las ranas, que eran 50. Y entonces la chamba era un poco como así, abrir el directorio, porque todavía existía el directorio, y llamar por teléfono a todas las tienditas, negocios y demás, para conseguir que patrocinaran cada una de las ranas, ¿no? Y a la par, lanzábamos una convocatoria para que artistas y creativos decoraran la escultura de rana. Eso lo hice durante un montón de tiempo y me empezó como a enseñar asuntos pues de gestión, de orden, ¿no? Como entender que de pronto los proyectos creativos no solo tienen que ver con la parte creativa o con la parte artística, sino que hay así otro mundo logístico, material, monetario, que sucede siempre a la par y que si no sucede, lo otro creativo tampoco sucede, ¿no? Entonces, este es un poco como, pues yo llegué ahí un poco de suerte, o sea, yo buscaba trabajo, le dije a él, te ayudo en los veranos, y de ahí pues empecé a trabajar todos los veranos de la carrera en esta chamba, que me enseñó un montón de cosas, porque bueno, por otro lado también es una exposición que se hacía en la calle, aprendí a mandar oficios, aprendí a que no me diera miedo de entrar a las oficinas gubernamentales, a pedir permisos para hacer cosas en las calles, y bueno, ese es un poco como de donde empezó mi interés con el asunto como de la gestión cultural.
Después tuve un trabajo, ya graduada. Este trabajo era un trabajo que no parecía estar vinculado con el arte para nada. Yo trabajaba en una pequeña distribuidora de pinturas de brocha gorda, o sea, sí, pinturas para las casas, y estaba a cargo del área comercial. Y pues trabajaba ahí porque hay que pagar la renta y la gasolina y todas esas cosas muy bonitas que hay que pagar. Pero yo tenía como un montón de intereses artísticos todo el tiempo, y entonces lo que hacía un poco era esto que les contaba antes, ¿no? Estudiar, yo estudié comunicación y trabajar los veranos en el mundo como creativo, o bien como en este trabajo, pues tenía mi trabajo de ventas y estadísticas y reportar y comisiones, pero me daba cuenta, por ejemplo, o sea, durante el primer año que trabajé ahí, que en esa empresa se gastaban mucho dinero o invertían, como se dice en el mundo ahí de los negocios, invertían mucho dinero en publicidad en radio, ¿no? Yo decía, pues el radio está muy bien, ¿no? Pero pues tú ya tienes pintura y luego las tiendas están en edificios que tienen unas paredes enormes. ¿Por qué no empiezas a gastar una parte de tu presupuesto en hacer convocatoria con artistas y hacer murales, ¿no? Y eso, o sea, fue una ocurrencia random que le pareció como muy interesante a mi jefe, y de ahí partió como un proyecto cultural que hasta cuando yo me fui en realidad solo era una convocatoria como de artistas que se transparentaba a través de la invitación de un jurado de personas públicas de la ciudad y que pintábamos paredes, ¿no? Después esto se volvió una cosa así enorme, en donde así pintan millones de metros cuadrados en la ciudad, y que además como que pues vincula a Querétaro con un movimiento importante como de arte urbano y muralismo, ¿no? Pero entonces ese es como otra de las incursiones que yo tuve como en proyectos culturales, como desde el mundo que no está vinculado necesariamente con la institución, ¿no? O con el gobierno. Y quería empezar con eso un poco para que me conocieran, y seguramente haré referencia después. Luego tuve otro trabajo, ahí sí institucional, pero no trabajaba en la Secretaría de Cultura, yo trabajaba en la Secretaría de Turismo porque resultó así por un asunto coyuntural que esa Secretaría de Turismo había armado un equipo como de una especie, como que se habían armado una especie como de agencia de publicidad muy avant-garde adentro de la Secretaría de Turismo, y rediseñaron la marca completa de la ciudad y demás. Y yo estuve a cargo de la revista en donde se mostraban como los atractivos del estado y que tenía una parte cultural, ¿no? Entonces también me encargué durante 3 o 4 años de escribir una vez al mes como una revista que hablaba de los atributos turísticos y culturales de la ciudad. Un poco como a partir de estas experiencias, como que fui construyendo como cierta perfil e interés como en el mundo de las artes, y finalmente a partir del 2012 me contrataron en la Galería Libertad, que es el trabajo que tengo aquí, que es un espacio que está en el centro de la ciudad. Yo sé que este mapa a nadie le debe hacer mucho sentido, pero está en el centro de la ciudad de Querétaro, en el centro-centro. Y bueno, aquí hay una pequeña numeralia, ¿no? Como del espacio en el que yo trabajo. Es un espacio que mide 1050 metros cuadrados. Nos visita muchísima gente, y la cantidad de visitantes está vinculado con su posición como en la ciudad, ¿no? Kevin ya ha visitado la galería, expuso acá una vez, y está justamente como enfrente donde se encuentra, digamos, como el Palacio de Gobierno, ¿no? Donde trabaja el gobernador. Es una plaza súper turística, y entonces esas condiciones hacen que la gente pues entre mucho, ¿no? No siempre como con la intención de ver arte o entender el arte, pero nos visita un montón de gente, ¿no? Y eso ha sido como un punto de partida para que yo entienda como desde dónde tendríamos que como hacer la propuesta de la Galería Libertad. Cuando yo llegué a esta chamba, si bien tenía como cierta experiencia y noción como en el mundo de las artes y por supuesto muchos intereses, me parecía muy importante entender como en dónde estaba parada y en qué momento estaba parada, y entonces empecé como a trabajar en una línea de tiempo que ubicaba un poco como la labor de la Galería Libertad frente al mundo del arte nacional, ¿no? Porque las pretensiones de la galería sin duda eran como, pues, existir en el mundo como de lo local, pero pues todo el tiempo pensar como en el ámbito nacional, ¿no? Por un asunto de prestigio, fama y demás, y entonces empecé a construir una línea de tiempo que luego se fue volviendo más compleja, y se las voy a compartir después, ¿no? Pero bueno, estas son fotos del espacio. Es un espacio que tiene, lo que tiene de interesante es que a pesar de que esté en el centro de la ciudad en donde vivo, que es un centro colonial
patrimonio de la humanidad, que si quieres poner un cuadro hay que pedirle permiso a las autoridades porque los muros son históricos. Este espacio en particular tiene el privilegio de no ser un inmueble ni catalogado, ni que tiene muros históricos, debido a que durante... O sea, como este predio es un predio residual entre dos edificios, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido como tener una condición que no tienen los otros museos de Querétaro, que es como esta cosa del cubo blanco, ¿no? Como que está así, que es muy neoyorquinamente deseable. Y entonces la galería tiene como este carácter de cubo blanco, que es atractivo pues para los que vienen a visitar y también para los artistas. Y más o menos estas son sus características. Tiene 4 espacios de exposición, tiene, o sea, salas que tienen unas medidas en particular. Y yo esto lo tengo súper claro, se lo presumo y cuento a todo el mundo, porque justamente esto es, digamos, como, no sé si estuviéramos en época de Marx, esto es mi capital, ¿no? O sea, como es el capital con el que trabajamos en la galería. Yo le había contado a Kevin que quería como partir primero de un autodiagnóstico para que este taller fuera un taller, y originalmente lo iba a hacer en una especie de como de formulario, pero pensé que la idea era que se lo quedaran ustedes, ¿no? Entonces, obviamente cuando termine esta sesión, tenemos sus correos y les voy a hacer llegar el kit de herramientas, ¿no? Con todas estas cosas, entre ellas el autodiagnóstico. ¿Y por qué el autodiagnóstico? Justo, o sea, como lo que yo acabo de hacer es un poco como presentarme como a partir de qué he hecho y qué hago ahora, y como también pensando un poco qué tengo, qué no tengo y demás, como para empezar a trabajar. Y entonces me gustaría mucho, o sea, como a partir de ese tipo como de presentaciones que hago, propongo este autodiagnóstico como la primera herramienta que tendremos que tener si queremos hacer un proyecto cultural, ¿no? Como que pareciera que cuando tenemos un proyecto cultural, y leía un poco como en las respuestas que hicieron al formulario de inscripción, hay, o sea, como a la pregunta, ¿tienes un proyecto cultural? Sí hay algunos que contestan sí o no, pero hay muchas otras respuestas de sí, pero, ¿no? Porque tener un proyecto cultural no es así como, ya lo tengo, ¿no? O sea, son ideas que van como evolucionando, y me parece que autodiagnosticarse, pues, en estos términos, podría ser un primer punto como para empezar a lanzar un proyecto cultural, ¿no? Y en otro sentido, bueno, les digo que yo así me lanzo a hablar, así como una loca, entonces, el autodiagnóstico, si alguien tiene duda como de alguna de las preguntas, pero más o menos, por ejemplo, Claudia dice que no puede completar el formulario de asistencia. Tranqui, ya, Ok, ya, ya lo okay, volví. venga. Me interesa, por ejemplo, como en preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se llama mi proyecto? Y si no tiene nombre, ¿cómo lo llamo? ¿Es un producto, un servicio o otra cosa? ¿En cuál área, disciplina o industria se encuentra mi proyecto? Describe tu proyecto lo más brevemente posible. ¿Cuál es el problema que resuelve, la necesidad que mitiga? O incluso aquí yo agregaría como la inquietud de dónde parte, ¿no? Porque también leía en todos en los formularios que ustedes hicieron que hay varios de ustedes que tienen como curiosidades, inquietudes con lo artístico, ¿no? O sea, como no necesariamente quieren hacer un proyecto cultural que implique un festival o demás, pero sí un proyecto artístico, ¿no? Entonces me parece que, o sea, como en esta pregunta, en la quinta, podemos hacerlo de una vez, podremos partir, ¿no? ¿Qué necesidad mitiga o qué inquietud, de qué inquietud parte? Ahí vuelve a cargar. ¿Cuál es el principal objetivo de tu proyecto? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en él? ¿Tienes un equipo de trabajo o has pensado en tener uno? Y acá también los que tienen proyectos artísticos podrían pensarlo, ¿no? Hay un mito muy extraño como sobre el creador que crea en soledad individual en la noche cuando las musas llegan, pero no siempre es así. ¿Para qué quieres llevarlo a cabo? ¿Por qué te interesa? ¿Cómo surgió esta idea o proyecto? ¿Cuál crees que han sido los 2 o 3 momentos que te han conducido a donde estás? Y algo más sobre el proyecto, ¿no?
Me parece que partir un poco como de un autodiagnóstico permitiría un poco como saber en dónde estamos parados. Y esto me lleva a la siguiente como de las herramientas que me gustaría como presentar, que tiene que ver con el contexto, ¿no? Aquí hay un poco un índice de lo que vamos a ver, lo vamos a ir viendo como con subtítulos, pero me parece importante como empezar aquí, ¿no? Eh, Suena como muy obvio, pero a veces cuando planteamos proyectos como desde los conceptos, como que se nos olvida que no vivimos en el vacío y que las cosas suceden como en un tiempo y un espacio particulares que tendríamos que entender y analizar. Eh, Les cuento, por ejemplo, como este tipo de ejemplos son los que les voy encontrando frente a la galería, ¿no? Pero este es el mapa de la ciudad de Querétaro, que es la ciudad en donde yo vivo, y la galería se fundó en el 87. Y yo empecé a trabajar en la galería en el 2012 y ahora pues llevo 9 años aquí y la ciudad ha cambiado muchísimo. Y este cambio se expresa pues, o para mí ha sido muy, muy impresionante, porque en la línea verdecita, ¿no? O de color, no sé cómo se dice, color jade o aqua, esa línea era el circuito que recorría la ciudad en los 80s y 90s, ¿no? O sea, como digamos que era el anillo periférico de la ciudad y adentro de ese anillo periférico sucedía toda la vida en Querétaro y afuera en realidad solo había como fábricas y algunas otras cosas, ¿no? Querétaro, justo la cercanía con la Ciudad de México, como les hablaba, así ha hecho que haya un montón de personas que hayan venido a vivir aquí por asuntos como de tranquilidad, calidad de vida, porque en la Ciudad de México es una zona súper sísmica y aquí no, o aquí menos. Y entonces para el 2010 o el 2015, el circuito en donde se movía la ciudad era este anillo gris, ¿no? Bueno, semianillo irregular. Y más o menos ahí es donde yo empecé a trabajar en la Galería Libertad. Y para el 2020 hay como todo este otro mundo, en donde suceden un montón de cosas que para mí tendría que ser siempre importante considerar, pensando que la Galería Libertad está ahí donde está esta estrellita, ¿no? Aquí. Y si yo planeo, pienso y me imagino los proyectos de la Galería Libertad solo pensando en el primer circuito, el alcance de la galería pues se queda como bastante corto, ¿no? Tengo esto es muy ñoño, pero me parece, o sea, como esta línea de tiempo a mí me parece como importante. Tiene muchos datos que están vinculados con México, pero como que me interesaba entender como en qué momento el arte, al menos contemporáneo en México, se volvió arte contemporáneo y en qué momento existe como esta idea de la economía naranja, de las industrias culturales y demás, que me parece que en Colombia la tienen bastante dominada porque entiendo que hay, o sea, como hubo algún momento, no sé si es el presidente o el pasado, que tenía como muchas intenciones como vinculadas con lo creativo y demás, ¿no? No sé, y por ahí alguien lo contestó también en su formulario, pero me parece como interesante pensar que el mundo que vivimos, las industrias que creamos, en realidad son bastante recientes, ¿no? O sea, como me gusta, y me gusta también pensar como en las industrias culturales, no solo como en el arte o en el teatro o el cine, también pienso un poco como en el wellness, ¿no? Y el asunto como de los deportes y los influencers. Entonces, por ejemplo, un gran landmark como del mundo de las industrias culturales me parece el lanzamiento como del VHS de aerobics de Jane Fonda, que yo vi que ustedes, así, el promedio de edad de ustedes son 23 años, seguro no saben qué es un VHS, pero al final no, hubo un momento en donde hacer ejercicio se volvió también industria. Y entonces a mí, o sea, como hablando un poco de dónde se ubica la galería y en qué momento se ubica la galería, o bien dónde se ubica su proyecto cultural y en qué momento de la historia se ubica su proyecto cultural, me parece vital en términos tan amplios como una línea de tiempo global que incluya cosas como la Guerra Fría y el neoliberalismo, y también tan particular como, y esto está aún más específico, ¿no? No lo tienen que ver detallado, pero como una línea de tiempo de la historia, como del arte y la cultura de la ciudad en la que yo vivo, ¿no? Que aquí no me quiero meter como de manera como muy particular, pero yo creo que todos ustedes, sobre todo los que viven en Palmira, que incluso tal vez se conocen y comparten,
tendrán como una idea de lo que ha pasado, ¿no? Como en la ciudad en términos culturales. Y me atrevo a decir, a menos que Kevin me corrija, que no hay un libro en donde diga qué pasó. No hay un libro que diga, ay, es que esa persona tenía una galería de arte y vendía y luego la cerró porque no le fue bien, ¿no? A mí estos ejercicios me parecen súper importantes, porque en realidad no pude, o sea, como no partimos de cero, y sí se nos ocurre como, voy a inventar, ¿no? Pero hacer un museo de arte contemporáneo en Palmira, y decidimos ponerle salón, y había habido un salón hace 3 años, y el salón había sido exitoso o no exitoso por algo. O sea, tenemos que saber de dónde partimos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, yo sé que estas líneas de tiempo están muy ñoñas, pero esta segunda como herramienta puede ser, se ve un poco chiquita, ya vi que Victoria se acerca para leer, pero eh, permite como contextualizar como los factores externos que afectan a la organización y que tienen que ver con eso, ¿no? Con el tiempo y el espacio. Y entonces esta herramienta es un vil cuadrito de Excel que vincula cosas como factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, jurídicos y ambientales en términos internacionales, nacionales, regionales y locales, ¿no? Parece de una, no sé, como de una especificidad brutal, pero esta es la versión que yo he llenado del proyecto del que estoy a cargo, que es la Galería Libertad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en temas políticos locales, yo sé que los cambios políticos y las prioridades políticas siempre afectan el quehacer de la Galería Libertad. Aquí en México, la Galería Libertad es como de ámbito estatal, que no sé muy bien si corresponde como a la división política colombiana o uruguaya, pero pues los estados son como las unidades federales, como después de la nación, y después de los estados están los municipios, ¿no? En México, los gobiernos municipales o ayuntamientos duran 3 años y los gobiernos estatales duran 6, ¿no? Y estos periodos de 3 y 6 afectan profundamente el quehacer de la Galería Libertad, porque al ser parte del gobierno estatal, no solo le afecta cada 6 años que hay elecciones, porque cambian a la Secretaría de Cultura y entonces cambia parte del equipo y entonces cambian formas de hacer las cosas, prioridades, ejes y demás, sino que cada 3 años que cambia el municipio, no sé bien cómo es en Colombia, pero aquí los partidos importan un montón, y por más que haya gobiernos como que se vuelven apartidistas, tienen ciertas agendas, ¿no? Y entonces, para mí, un factor externo que afecta el quehacer de la galería en términos locales y políticos son estos cambios de gobierno. Y yo no puedo planear si no considero eso, ¿no? O sea, si yo decido hacer el proyecto más ambicioso que se me ha ocurrido para la Galería Libertad en año de cambio de gobierno, seguro me va a ir fatal, porque van a cerrar el presupuesto en junio en vez de en octubre, porque va a haber un montón como de miradas políticas entendiendo el proyecto desde otro lado que probablemente no corresponde, ¿no? Entonces, me parece que esta herramienta puede ser como importante, ¿no? Hay otro asunto que me parece como, sobre todo como en términos internacionales, pareciera que es difícil de llenarlos, ¿no? No sé, como qué cosas así internacionales jurídicas me afectan, ¿no? O sea, como, o sea, no me llega, ¿no? Pero, por ejemplo, me parece como importante pensar que es muy difícil como tener una relación entre sistemas jurídicos nacionales e internacionales. Y eso va desde importar obra, ¿no? O sea, como importar obra es tan complicado en términos jurídicos, económicos y demás, que es mejor que el artista venga a producir. O sea, como así de abrumadores, ¿no? Y eso importa, ¿no? O por ejemplo, como la imposibilidad, ahora les voy a contar del podcast que estoy haciendo, pero tengo entrevistas con un hombre que vive en Francia y que obviamente no me puede dar un recibo fiscal, ¿no? Que pueda hacer como parte de mi reporte. Entonces, pareciera que esto está como muy general, pero, y también es raro porque estas herramientas, igual que el autodiagnóstico, como que parecen tarea un poco de colegio, y pareciera que habrá que sentarse a llenarlos de un tiro, ¿no? O sea, como de qué cosas locales.
la verdad es que estas herramientas yo las tengo, literal, tengo un archivo que está siempre en editable y siempre las voy llenando, ¿no? O sea, como siempre me estoy dando cuenta de otras cosas, siempre las estoy llenando, porque sin duda, como que es una cosa que no se llena de una sentada, ¿no? Ni para un proyecto como el de la Galería Libertad, que probablemente es grandote, ni para un proyecto chiquito, porque más bien estas cosas, como estas amenazas, factores que te afectan y demás, te das cuenta en el hacer, ¿no? Entonces, no sé si vamos bien, si les hace sentido esta segunda herramienta. Yo voy un poco rápido porque solo tenemos 2 horas y tengo como 68 diapositivas, entonces le voy a dar. Y otra cosa, como en el tema de contexto, ¿no? Tiempo y espacio, es pues el formulario que ustedes rellenaron antes de empezar este curso es un diagnóstico, ¿no? O sea, como yo tengo una columna vertebral básica sobre el curso, pero así les recomiendo ampliamente siempre hacer diagnósticos y los diagnósticos no tienen que ser una cosa súper difícil, ¿no? Aquí les estoy mostrando un ejemplo que obvio se ve muy chiquito. Lo que quiero que vean es que esto es un Excel, ¿no? O sea, esto es un Excel así básico y no tiene ninguna tecnología en particular. Y básicamente, como es una encuesta que hice, como para preguntarle a quienes venían por qué venían, ¿no? Y tiene que ver con asuntos demográficos, así de dónde vienen, cuántos años tienen y demás, sus experiencias con otros espacios en la ciudad, sus hábitos de consumo cultural eh, y como los servicios que perciben de estos espacios de productos culturales, ¿no? Esto lo hice así, con una intuición y una licenciatura en comunicación. Cuando empezamos a hacer estos diagnósticos en la galería, yo no había estudiado ciencias sociales ni nada, ¿no? Pero sí tenía como mucho interés como en entender quién venía y por qué venía y cada cuándo venía, porque a partir de eso, por supuesto que yo no tenía toda la información cuando empecé a trabajar en la galería y estos diagnósticos me han dado como un montón de herramientas como para entender y, no sé, como rebotar mis intuiciones, ¿no? Y, por ejemplo, les comparto un poco de los resultados. Bueno, esto está mini, pero... o sea, básicamente, por ejemplo, en este mapita que ven aquí, me di cuenta, esta es la ciudad de Querétaro, o sea, dejen el estado, es la ciudad de Querétaro, y están divididas por delegaciones, ¿no? Son como distritos. Y me di cuenta que a la Galería Libertad vienen de la delegación centro, que es la delegación donde está, como el 50% de los visitantes. Y esta es una institución estatal, ¿no? Yo decía, es que deja que vengan del estado, es que no vienen ni de las delegaciones que están alrededor de Querétaro, ¿no? Porque la cosa está súper centralizada y me parece que ese primer hallazgo como que me empezó a dar pie para plantear otros proyectos que como que luego vienen y se ocurren como de manera como más natural, ¿no? Otro dato que me parece como muy importante es el que está aquí, ¿no? Que tiene que ver con la frecuencia de la visita a los centros culturales. Y el 40% de las personas, cuando hicimos esa encuesta, dijo que visitaba la Galería Libertad cada mes. Y entonces yo planteé toda la forma de trabajo de la galería basado en eso. O sea, yo organicé el proyecto de la galería basado en temporadas temáticas que se inauguran cada mes. Y eso es un dato que obtuve de una encuesta que fui y hice en Excel cuando acababa de llegar a este trabajo, ¿no? Entonces, como esta información permite tomar decisiones, por ejemplo, el tipo de lenguaje que usamos en la galería, o bien las redes sociales que abrimos, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que los visitantes de la galería están entre los 18 y los 30 años. Y entonces, como eso me lleva como a hacer como cierta selección de palabras, de fuentes, de imagen, de colores, que no haría si no supiera más o menos quiénes son los que vienen, ¿no? Entonces, o sea, como esto tampoco es gran, o sea, como, no es una cosa que tendría que ser muy complicada. Les digo, es un Excel y así tiempo de pararse y preguntar. Otro dato, que es este circulito que está aquí abajo, tiene que ver con la razón para visitar la Galería Libertad, ¿no? Y había como dos grandes asuntos, ¿no? Que eran yo visito la Galería Libertad por curiosidad, o sea, porque iba pasando y me la topé, o porque ahí está en la plaza en la que fui.
Y esto también me ha permitido como entender y plantear las exposiciones de una manera tal, por ejemplo, en la que una exposición no puede no tener un texto de sala amable y cercano, porque, pues porque la gente no viene aquí como con la intención de ser así como pues colonizada por el arte, ¿no? O sea, iban pasando y se metieron. Y yo tengo que aprovechar como ese impulso para que, no sé, la manera en la que los tratamos y demás, pues les sea memorable. Y entonces, y a partir de esto, como yo en el 2013, el 2014 y el 2015, planteé un proyecto que se llamaba Galería Libertad Extramuros, ¿no? O sea, como a partir de este estudio en donde yo dije, la gente no va del centro, empezamos a hacer como algunas actividades que tenían que ver un poco con arte urbano, porque yo de ahí venía, eh, como de hacer muestras de arte en los tianguis. Y entonces un primer acercamiento fue usar las cortinas de un tianguis para, como si fueran pues espacios de obras de arte. Y luego la cosa, como yo no me quedaba del todo satisfecha como con el resultado y la integración como de la comunidad, y entonces luego eso terminó en un proyecto como mucho más ambicioso que incluía, no sé si en Colombia y en Uruguay hay algo que en México le llamamos tianguis, pero son, hagan de cuenta, como mercados ambulantes que se ponen y se quitan en un día de la semana y que la gente así los visita muchísimo, ¿no? Y son espacios como de consumo cultural súper potentes que de pronto cuando estamos en las instituciones ni siquiera consideramos, ¿no? Y entonces yo al final, como con esta intención de que la Galería Libertad no estuviera confinada como a su centro, a su lugar, propuse como tener un puesto de tianguis, que partió como de un asunto etnográfico. Les voy a poner un pequeñitito video para que vean más o menos el tianguis y el puestito, ¿no? Como para, y Dale, luego seguir avanzando. dale, dale. Es que el tianguis es todo un universo, desde el apretadero de gente, es toda una forma de vida y muchos tal vez no lo quieran, pero pues es parte de lo que es el mexicano y más el queretano. O sea, son tianguis muy tradicionales, el del Tintero, el de Loma, el de Videntes, todo por allá. El de Loma Bonita también se pone chido. Ajá. Porque creo que es algo importante. Les pongo solo un cachito. Ah, esperen, déjenlo detengo. Oh. Les pongo solo un cachito para que se den un poco una idea. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque a partir de un diagnóstico muy básico, como nació un proyecto cultural, ¿no? O nació como una derivación como que me parece que es interesante y que posiciona a la Galería Libertad como pues en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo como que un poco era para calentar. Luego les voy a explicar, porque obviamente estas cosas no se hacen solas. Tengo así 1,000,000 como de documentos que escribo y así, para que vean más o menos como pues, las entrañas como de los proyectos que hago. Pero me parece que antes como de ir a esa parte, hay un asunto que es como tener claro qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y parece súper obvio, pero a nosotros, como todos nosotros que estamos en este taller, estoy casi segura que estamos como en el mundo de lo creativo y no siempre es tan fácil de explicar, ¿no? O sea, como
mi papá y mi mamá siguen sin entender del todo qué hago. Y el otro día llegó un amigo de mi papá a preguntarme así de, ay, mijita, yo te conozco desde chiquita, ¿y qué haces tú? Y le contaba un poco de la galería y su respuesta fue, ay, ¿a poco pagan por eso? ¿No? Entonces, o sea, como estamos como en un mundo, como en un sector que al menos como para la generación de mi papá, que es un güey que nació en los 50, no existe, ¿no? O sea, mi papá no entiende cómo alguien no se dedica a una línea de producción con flechas y tornillos y fresadoras y así. Entonces, me parece que en nuestro ámbito es súper importante saber qué hacemos y cómo lo hacemos y poderlo explicar así de manera como, ¿no? O sea, contundente. Y entonces, en ese sentido, existe esta herramienta, es una herramienta común, es súper gringa, se llama el Canvas, el Business Model Canvas. Bueno, no sé, pero alguna vez como que fui así, estaba en una convivencia, hice un intercambio y entonces me decían, como mis otros compañeros de América Latina, que los mexicanos estábamos así súper colonizados por los gringos y creo que tienen un poco de razón. Yo no me había dado cuenta hasta que conviví con gente menos colonizada. Pero bueno, esta cosa muy colonizadora se llama el Business Model Canvas, ¿no? Y me parece como un modelo interesante porque de un solo golpe de vista, como que te permita decir qué haces y cómo lo haces. Y les explico un poco cómo se llena. Esta es mi versión, pero ahí les va. Esta cosa está pensada como para que en el centro del business model se ponga como la propuesta de valor, el core de lo que haces, ¿no? En palabras muy cortas. Ahorita les enseño cómo se dice en la Galería Libertad. En la parte izquierda, ¿no? Esta parte de socios clave, actividades clave, recursos clave, está como, ¿qué tenemos? ¿No? ¿Qué tenemos? Y del otro lado, relación con clientes, segmentos de clientes y canales, es para quién trabajamos. Y aquí abajo está de cuánto cuesta, ¿no? Lo que hago y cómo gano dinero. A mí me parece esto, que es un resumen como muy básico, de básicamente qué tienes, para quién lo tienes y de dónde sacas dinero y en qué te lo gastas. Y según yo, tener eso claro es vital como para cualquier proyecto cultural. En la Galería Libertad, por ejemplo, esta es mi versión, que así pues está llena de post-its, les leo más o menos, pero yo me he tardado mucho tiempo como en pensar cuál es la propuesta de valor, ¿no? Y siempre ponía que así éramos el espacio referente del arte contemporáneo en el Bajío y así unos choros tremendos, hasta que como un día me cayó el 20, pensando un poco en dónde está la galería, lo pequeña que es, ¿no? El espacio que tiene comparado con otros museos de la ciudad. Y así se me ocurrió que la mejor manera de explicar qué propone la galería es una mirada rápida, ¿no? Como en inglés, a glimpse, al arte contemporáneo local y nacional. Y entonces como que este guiño como de la mirada rápida me permite como entender como la visita de la galería de manera más fácil, ¿no? Como incluso me permite como tener más sentido como en términos de la programación de la galería, ¿no? Y entonces, en esta parte voy a empezar, ¿no? Se empieza de la propuesta de valor a llenar. Esta herramienta, igual que las otras, tampoco se llena de una sentada. Y justo por eso como que les pongo post-its, ¿no? Como yo tengo en mi oficina, en la que estoy ahorita, de hecho, a ver, déjenme ver si puedo voltear la cámara para que la vean. Pero en mi oficina, ahí, en esa pared negra, tengo un cuadrito con un Business Model Canvas, ¿no? Y todo el tiempo lo estoy viendo enfrente y todo el tiempo lo estoy llenando, pensando y modificando, porque mientras trabajas es como te das cuenta, ¿no? Cómo haces las cosas. Entonces, bueno, los socios clave de la galería por ahora son estas iniciales, MAC y Museo de la Ciudad, son dos museos en Querétaro, cuyos directores son chidos, ¿no? Nos compartimos material de trabajo, complicaciones, intuiciones, y entonces ellos sin duda son socios clave. Otros de los socios clave son los festivales, ferias y eventos culturales locales. Por ejemplo, como instituciones como la RAC, ¿no? A la que pertenece Kevin, siempre son socios clave para espacios como el de la galería, ¿no? Y seguramente lo son como para la Secretaría de Cultura, por ejemplo. Los artistas mismos, la dirección a la que pertenece la galería en términos institucionales y la Secretaría de Cultura
Y hay un área en particular en la Secretaría de Cultura. En la galería somos muy poquitos, aunque hacemos inauguraciones cada mes. La única persona como administrativa, creativa y demás que trabaja aquí soy yo, y tengo alguien de montaje y alguien de limpieza, ¿no? Entonces, como para hacernos más, necesitamos asociarnos, y hay un área particular de la Secretaría de Cultura, que es el área operativa, que tienen sillas, equipo y personas fuertes, que todo el tiempo son nuestros grandes socios, porque si va a haber una conferencia, pues a mí no me da la vida de organizarla, poner el proyector y poner las sillas, ¿no? Y el área operativa es la que me ayuda. Entonces, entenderlos como socios me lleva a hacer cosas, por ejemplo, como que hago un reporte anual y se los enseño a ellos, ¿no? O sea, como medio los aburro y demás, pero al final como hago cosas pequeñitas, ¿no? Como este año a la galería vinieron 80,000 personas y gracias a ti, ¿no? O sea, gracias a ti que pusiste las sillas todas las veces que te las pedí. Entonces, me parece que por ahí también como entender a las personas que colaboran contigo como socios, como que dan un asunto, pues, importante, ¿no? Como te entiendes de manera distinta, ¿no? Las actividades clave: fondeo, administración, montaje de exposiciones, difusión, traslado de exposiciones y actividades culturales. Esto hago, o sea, esto hacemos todo el tiempo y lo tenemos súper claro, ¿no? Y cuando no hacemos eso, hay que hacer otro post-it, porque si no, como que las cosas se desbalagan. Yo sé, no sé muy bien, pero yo sé que esto suena cuadrado, pero cuando somos poquitos, y normalmente en los proyectos culturales siempre somos poquitos, ¿no? Sirve muy bien tener claro de qué va nuestro trabajo. Los recursos clave: mi personal, el personal de montaje, de limpieza y de vigilancia, el personal de limpieza que está subcontratado. El edificio a mí me parece un recurso clave, ¿no? Que me tomó tiempo darme cuenta, pero justo por eso les decía, es que es este único predio que tiene este carácter de cubo blanco que no tienen los otros museos, ¿no? Ese es un recurso clave, eso es lo que yo tengo que usar para diferenciarme. Y bueno, y hay otra cosa que suena muy específico, pero la Secretaría de Cultura tiene camionetas en muy buenos estados que me permiten traer obra de manera muy barata. Que es así, o sea, es una diferencia enorme, ¿no? Porque me ha pasado así, que un gran artista tiene una exposición que ve en Bodegar y escribo así de: hola, soy tu fan, préstame tu obra, tú no tienes que hacer nada. Y las camionetas están en buenas condiciones y es un recurso clave como para poder tener acceso a cosas que no tendríamos de otra manera, ¿no? Porque al menos en México, pagar traslado de obra profesional es carísimo, así carísimo, ¿no? Entonces, bueno, relaciones con los clientes, los tengo vinculados, hagan de cuenta, como por color, ¿no? Entonces, los visitantes de fin de semana y los estudiantes, digamos que la relación es self-service, ¿no? No tenemos personas de mediación, entonces vienen y pasan y miran y escriben y demás. Pero, por ejemplo, tengo a los artistas, que también son una parte de mis segmentos de clientes, o mi comunidad, o mis públicos, ¿no? Y también son mis socios. Y entonces a ellos los atiendo de manera personalizada, ¿no? O sea, mails, citas, llamadas, o sea, son los que más me importan de todos. Y bueno, los asistentes a eventos, ¿no? Los tratamos como comunidad. Les mandamos correos, les llamamos y demás, ¿no? Y bueno, también están en las redes sociales. Y estos son nuestros canales: el Facebook, el Instagram, el espacio mismo y los medios oficiales de la Secretaría de Cultura. Y ahora, como, ¿en qué gastamos y en qué, cómo ganamos dinero, no? Gastamos en luz, agua y servicio y sueldos, ganamos en viáticos de artistas, en producción de obra, en viniles y textos de sala, traslados y costos de montaje, ¿no? Aquí hay algo muy sintomático que no dice honorarios de artistas. No sé bien cómo es en Colombia, pero en México es súper difícil pagar honorarios a artistas. Y entonces, haciendo este canvas, yo me di cuenta, por ejemplo, que una manera, y está vinculado con las líneas de ingresos, como de lograr exposiciones y que los artistas pues sean pagados, es hacer todo lo posible para que les den becas. Y entonces eso no está en mi trabajo, eso no está en mi contrato, pero yo todo el tiempo a los artistas cercanos, a los que conozco, les estoy mandando convocatorias de beca. Cada vez que un artista me pide una carta, compromiso con una exposición, un evento, un lo que sea, siempre la tienen, ¿no? Porque si yo ayudo a que los artistas tengan becas, yo puedo tener proyectos interesantes, ¿no? Aunque a mí, o sea, aunque a la galería no le toque dinero, pero es que no lo necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otros como hallazgos interesantes que logramos cuando llenamos herramientas como estas. Pues los presupuestos de comunicación social y la Secretaría de Cultura, que pagan justamente lo que está en amarillo, y el presupuesto de gobierno del Estado, que paga los sueldos, la luz y el agua, ¿no?
Aquí yo me he preguntado muchas veces si tendría que hacer un patronato que consiga patrocinios y demás. Eso es muy gringo también. Y me da mucha emoción hacerlo, pero también me da mucho susto porque el que paga manda, ¿no? Y entonces todavía es algo que me pregunto. Porque a mí me parece, y esto es así súper idealista de mi parte, como que los estados y los gobiernos son estos lugares en donde se tendrían que tomar decisiones no siempre vinculadas con el dinero, ¿no? Es decir, como yo no siempre tendría que tomar decisiones como de obras que son interesantes en el mercado, porque si no, ¿en dónde van a exponer los performances y las obras efímeras y las cosas que no se venden, ¿no? Entonces, bueno, esto también, como al llenar este tipo de herramientas, uno se llena de dudas. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? Con mis 54 minutos de conversación infinita. Bien, bien. Ahí dice Bien. Marcia Alejandra Vargas Rubiano, sí, súper. Si quieres, Venga, te leo algunos comentarios así rápido. claro. Vale, mira, Isa Álvarez en el anterior tema dijo, el proyecto de Tianguis es de mucha observación del comportamiento de la gente a la que impactas, dijo. Y Marcia nos dijo que sí, súper, Daniela Silva, todo increíble, muy interesante, acabo de decir. Venga. Entonces, Y sí, este proyecto del Tianguis, justamente, los esfuerzos extramuros de la Galería Libertad se hicieron en varios intentos. El proyecto del Tianguis fue la mejor versión, pero porque yo hice una maestría en antropología e hice una etnografía de 2 años en ese Tianguis que terminó en el proyecto, ¿no? Entonces, sin duda, se trata de observar a la gente todo el tiempo. No siempre en las instituciones tienes tiempo y dinero para hacer una etnografía de 2 años en un lugar. Pero, por supuesto, de eso va, ¿no? O sea, como en realidad ese proyecto fue exitoso. O sea, lo que yo hubiera hecho sin haber hecho una etnografía era llevar a un artista, porque yo lo decidí y ya está, ¿no? Y al final pusimos artistas queretanos, porque eso me dijeron como en las etnografías, que además hablaran del tianguis. O sea, como los tianguistas estaban muy deseosos como de hablar de la identidad. Y si se acuerdan en el videíto, lo primero que dice la chica es eso, ¿no? Como los tianguis son muy importantes, son parte de nuestra cultura. Eso yo no me hubiera enterado si no hubiera preguntado, así no se me pasa ni por la cabeza, ¿no? Entonces sí, sin duda hay un asunto importante de observación. Bueno, aquí les puse un poco, están algunas en inglés y otras en español. El asunto como de la promesa básica me parece importante y creo que es algo que se trabaja, ¿no? O sea, que se trabaja con el tiempo. Esto que les decía como una mirada al arte contemporáneo en Querétaro, suena súper tonto, pero a mí me tomó mucho tiempo llegar ahí, ¿no? A pensar que es un recorrido rápido, que lo cambiamos de vez en cuando y entonces la gente se puede llevar una idea como bastante general, ¿no? O sea, como este espacio no es un espacio de profundidad, no hay bancas, ¿no? La gente no se sienta, no hay un café para sentarse y me tomó mucho tiempo llegar ahí. Pero entonces les pongo aquí algunas, pues igual muy coloniales, pero que son muy sintéticas y por eso me parecen importantes, ¿no? La de Disney, así, hacerla a la gente feliz, ¿no? O la de Google, organizar información, ¿no? Es así, súper sintético. Y entonces, me parece que los proyectos culturales logran como ser certeros en la medida en la que se explican de manera así de clara y de sintética, ¿no? Aquí hay unos menos coloniales, pero por ejemplo, el Instituto de Arte de Minneapolis dice así, maravillar a las personas a través del poder del arte. O sea, eso implica que pues sus decisiones están vinculadas con la idea de inspirar maravillas, ¿no? O por ejemplo, aquí este logotipo es del Museo de la Ciudad de Querétaro, este que ven aquí, y ese museo es un lugar súper interesante porque funciona como un centro cultural y lo que dice el director todo el tiempo es que él busca no elevar como a los artistas, sino el nivel de la palabra misma cultura, ¿no? Entonces todo el tiempo está haciendo cosas en donde mezcla como la cultura vernácula con la idea de la alta cultura y esas cosas que luego tenemos en la cabeza y todo se hace como de un nivel increíble, ¿no? O sea, se monta con la misma seriedad una exposición de alguien que ganó el Artis Mundi que con un artista que apenas va empezando. Entonces me parece que eso como que le permite hacer ese tipo de cosas. O hay una institución súper importante en México que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Es un instituto de la Universidad Nacional y o sea, como dice, colecciona, preserva, investiga, exhibe y difunde arte contemporáneo, ¿no? Y es un museo. Pero si la palabra primera de la que dicen que hacen es coleccionar, ellos, por ejemplo, tienen la única colección de arte contemporáneo pública del país, ¿no?
Entonces, pues claro, o sea, como, y tienen un comité, 2 comités curatoriales que deciden qué cosas compran. Entonces, hay mucho más allá como de solo un museo. Aquí hay otros varios, ¿no? Como el Festival de Toronto de Cine, transformar la forma en la que las personas ven el mundo a través de las películas. Hay un lugar súper interesante en Canadá que se llama Banff. Es un centro de artes y creatividad en donde se hacen residencias. Todas las personas que yo he ido así llegan transformadas, que yo conozco que han ido llegan transformadas. Y su misión es inspirar creatividad, ¿no? Que eso es otro, o sea, como eso, hay cosas como muy bonitas y sintéticas. Y bueno, una visión estratégica, ¿no? Otra vez mi palabra favorita, ñoña, pero necesaria, ¿no? Porque lleva a la gente con la que colaboras que vaya más allá como de la idea del business as usual, ¿no? O sea, como si sabes qué diablos estás haciendo, no todo el tiempo, no solo estás sacando copias, o sea, como la cosa toma otro sentido, moviliza el proyecto para ir más allá de sus recursos y capacidades, dignifica el esfuerzo diario y es un criterio para tomar decisiones. O sea, tener claro qué haces te permite en el día a día como tomar decisiones o transformar el proyecto en otra cosa. Y ahí, justamente, es como el siguiente tema, ¿no? Me parece que los proyectos culturales son unas especies como de muñecas rusas que una vez que construyes como la parte de afuera, están llenos de miles de cosas adentro, ¿no? Y puedes hacer muchísimas cosas adentro del mismo proyecto cultural. O hay proyectos culturales más pequeños, ¿no? Pero no sé, como que estas visiones permiten como jugar a la muñeca rusa. En el sentido, por ejemplo, y este es un poco anecdótico, yo soy súper adicta a los podcasts. Escucho así millones de podcasts todo el tiempo. O sea, como cuando camino, cuando lavo los platos, cuando recojo la ropa, así, escucho muchos podcasts. Y entonces, como un tiempo me dio por escuchar un podcast de este lugar que se llama Toast, y me encontré un podcast de un antropólogo que me interesa que se llama Tim Ingold, y era un podcast en donde como que había una conversación que no sucedía del todo entre un artista y el antropólogo, ¿no? Y básicamente lo que hacían era como a partir de un concepto, que era el de las líneas, entrevistaban como en términos artísticos al artista sobre las líneas y en términos conceptuales a Tim Ingold, que él habla como de que la cultura es como un mesh, o sea, como una red, ¿no? Y entonces como que editaban una junto a otra como estas dos conversaciones. A mí eso me encantó. Y lo escuché, hagan de cuenta, como en febrero del 2020. Y ya, ¿no? O sea, solo dije, qué padre. O sea, qué padre hacer conversaciones que no existen, ¿no? O sea, me parece que eso hace el arte. Y entonces, a partir de ahí, resultó que un día me dijeron que en México en el 2021 se conmemoran 2 cosas muy raras, ¿no? Una, la batalla de la caída de Tenochtitlan. Tenochtitlan era la capital azteca en México y era como, digamos, como la ciudad importante, estaba en la Ciudad de México y cuando llegaron los españoles, Hernán Cortés, que es el conquistador de México, como pues hizo varias luchas, pero hubo un día que venció a los aztecas, ¿no? Que Tenochtitlán cayó como ante el poder y eso como constituye el inicio de la colonia. Es una conmemoración súper extraña porque en México, luego de la colonia, como que no nos gusta la idea de que nos hayan quitado lo indígena, ¿no? Y cada vez tenemos más reivindicaciones al respecto. De hecho, recientemente, en el 97, se republicó la ley indígena y como en México la gente puede como pertenecer a un grupo indígena solo con autoadscribirse, porque estamos todos tan mezclados y fue tan rudo el asunto como de la colonia, ¿no? Pero bueno, o sea, como información aparte, se celebra esta cosa y luego, me parece que en Colombia pasa igual, la independencia de México se declaró en 1810, pero se consumó en 1821, ¿no? Entonces hubo 11 años de guerra y luego ya alguien dijo, bueno, ya, y entonces este año se conmemoran esas dos cosas. Y en las instituciones, no sé si sea, ya Liz nos podrá contar, pero como que les encanta servir de efeméride, ¿no? O sea, como de vamos a conmemorar y entonces así, organícense actividades alrededor de las conmemoraciones. Y todos así como de, güey, pues yo así, como yo pongo exposiciones, ni modo que pongo una exposición de la calle de Tenochtitlán, eso lo hace el Instituto Nacional de Antropología, ¿no? Pero como es interesante, porque justo en términos de tiempo y espacio,
normalmente esas conmemoraciones van acompañadas de presupuesto, ¿no? Y presupuesto es lo que no hay nunca. Y entonces, pues hay que estar listos para decir que sí y hacer cosas interesantes, ¿no? Y entonces, justamente, cuando a mí me dijeron que qué hacía para las conmemoraciones, les dije, no, pues un podcast, ¿no? Porque yo soy adicta a los podcasts, porque estoy traumada con este podcast que escuché y porque me parece que podría funcionar, ¿no? Y entonces, esto es literal lo que escribí como punto de partida del podcast y así es un print screen de lo que mandé como para conseguir dinero de las conmemoraciones, ¿no? Y se llamaba Rewind originalmente, porque pues el nombre se llamaba distinto, porque pues lo hice bastante pronto. Pero no sé si les pasa, cuando tienen una idea creativa, como que se pone en su cabeza y se amasa, ¿no? Como que lo mastican así con todos los músculos de su cerebro y un día sale, ¿no? Y entonces esto pasó, al menos con este. Entonces decía, un podcast que entrelaza entrevistas con antropólogos, artistas sobre conceptos teóricos y estéticos para reflexionar. Y originalmente eran 3 eventos, ¿no? Pero bueno, son 2. Y el podcast colaboraba originalmente con la Facultad de Filosofía y de Antropología porque yo quería entrevistar a antropólogos, ¿no? Como hacer un poco de divulgación. Y la otra cosa es que yo normalmente, como decía, como leyó Kevin en mi perfil, como que yo estoy en medio de mundos, como que vivo en fronteras muy raras, ¿no? Porque me interesa la antropología, pero trabajo en el arte y esta calidad como de trabajador fronterizo me hace como vincular cosas que luego no se vinculan, ¿no? Y entonces, originalmente iban a ser 6 o 7 capítulos. Estos eran los temas: el territorio, tensión, saber, lo híbrido, ritual, reglas y excepciones, que luego, ahorita van a ver cuál es el resultado final. Y otra cosa que yo he aprendido en el hacer es que, como pareciera que a las instituciones hay que pedirles muchísimo dinero porque son instituciones, ¿no? Pero muchas veces, cuando pides muchísimo dinero, solo te metes el pie porque no lo tienen y te dicen que no, ¿no? Y entonces, como que yo he aprendido que si quiero hacer cosas, pido lo que necesito. Y entonces ahí coticé básicamente la edición. Yo no iba a cobrar mi edición porque yo lo hacía como parte de mi trabajo. Y quería comprar una grabadora, ¿no? De sonidos que al final no podemos comprar. Pero el total del proyecto costaba 20,000 pesos, que me parece que en Colombia hay que agregarle 2 ceros, entonces deben ser 2 millones. ¿Cierto? Voy a voy a hacer cuentas, porque sí, espérate. Cuánto está con el dólar? ¿Como 20 pesos es un dólar más o menos? 20 pesos es un dólar. Ajá. ¿Cuánto Estos son sería $1,000. 20,000? ¿Cuánto serían 20,000? Estos son $1,000. Bueno, aquí el dólar está a como a 3.800 pesos aproximadamente, no estoy claro. Ok. Entonces, si son $1,000, me dijiste. Ajá. Bueno, pues multiplícalo 3 veces y un poco más, casi 4. Son tres mil Claro. ochocientos. Ajá. O sea, como $1,000 sería como 3 millones. Ajá, exactamente, como 3 millones, 800, ¿no? Que bueno, 800, no sé muy casi bien, 4. pero eso en Querétaro, por ejemplo, una renta en una colonia muy fresa cuesta eso. Ujú. ¿Qué más podrías pagar con esto? 3 colegiaturas de una escuela privada. Eh, pero no, o sea, como en términos institucionales no es mucho dinero, ¿no? O sea, sí es mucho dinero para una persona, o sea, una persona no quiere poner 20,000 pesos para hacer un podcast un mes, ¿no? Pero para una institución no es tanto dinero. Entonces, como que lo que quiero decir con este asunto de las conversiones es, o sea, como esto podríamos haber dicho que costaba un montón, ¿no? Porque además de todo, pues al menos a la Secretaría de Cultura de Querétaro le dices podcast y no entienden del todo bien qué es, ¿no? Y entonces, como también es como querer hacer un filtro de Instagram, ¿no? O sea, como, ¿cuánto cuesta hacer un filtro de Instagram? Y la gente paga millones, ¿no? Y los que los hacen dicen, güey, no, o sea, no es tan difícil. Entonces, eso, ¿no? Como yo ponía el precio, o sea, como esto cuesta editar, y justo esas cosas como que permiten sí tener los recursos. Y entonces al final me dieron esta cantidad de dinero en la Secretaría de Cultura para contratar a un editor decente, y luego a esto le sumé, porque suceden cosas en las instituciones, les digo que Liz ya nos contará, pero luego llegó la Embajada de Francia a Querétaro a decir que ellos también tenían muchas ganas de celebrar, que como nos ayudaban, ¿no? Y yo, pues, danos dinero, ¿no? O sea, como, pues, ayúdanos dando dinero. Y entonces a ellos, por ejemplo, les cobré los honorarios de los artistas y de los investigadores por ser entrevistados, ¿no?
cosa que a mí me daba una ilusión infinita, porque en México nunca te pagan una entrevista, ¿no? Y conseguir dinero como para que alguien te comparta su conocimiento pagado, que sí cuesta, me daba mucha ilusión. Y entonces, al final, este proyecto se volvió un proyecto como del doble de dinero, pidiéndole poquito a cada quien y ejecutándolo como de manera muy simple y sencilla. Y les quisiera poner el primer capítulo, es solo escuchar. Me parece que con los poquitos recursos, la verdad, yo me siento muy feliz y muy orgullosa. Déjenme, les comparto. Dale, dale. Sí, ahora va. Bueno, así, esto es, ven la pantalla como del podcast en Spotify, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Y este es el primer capítulo, el del lanzamiento, ¿ok? En 2021 tienen lugar unas... Esperen. Galería Libertad presenta. Hay dos ideas más o menos inconexas que dan lugar a este podcast. La primera es el álbum de Café Tacuba que se llama Re. En 1994, Café Tacuba lanzó su álbum Re. La portada de Re es un fondo rojo con un patrón que se acerca a trazos precolombinos, con un caracol dorado al centro, una espiral frente a otras varias. Yo nunca entendí por qué ese disco se llamaba Re, pero después de pensarlo, entendí que Café Tacuba recorre, repiensa, rehace y remezcla la tradición musical mestiza mexicana y la mira desde su presente. La otra idea tiene que ver con la memoria. En 2021 tienen lugar una serie de conmemoraciones peculiares. Los 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 de la consumación de la independencia de México. Son dos conmemoraciones extrañas, opuestas en sus resultados y lejanas en el tiempo. Una es la de una famosísima derrota. La segunda, la de una victoria que nadie se acuerda. La primera fue en el siglo XVI y la segunda en el siglo XIX. Los dos hechos, más bien confusos, más bien convulsos, son el inicio y el fin de uno solo: la colonia española en México. ¿Cómo cambias el pasado?, le pregunta Joe a Pat en su departamento sucio, en el tercer capítulo de Ubica, una novela de Philip K. Dick. Pienso en él, responde, en un aspecto específico de él, en un incidente o algo que alguien dijo, en alguna cosa pequeña que desearía que no hubiera pasado. Cuando recordamos, pensamos que el origen de la imagen que evocamos es siempre el pasado mismo. Bueno, ahí se los dejo para que no los canse con el podcast que se hace largo. Pero bueno, o sea, como al final hemos armado 5 capítulos, está pensado en que va a terminar con 6 capítulos. Y esto, o sea, como este proyecto es una cosa que existe adentro de la galería y no solo es como interesante como hacerlo, o sea, como yo voy a un estudio de grabación y me dicen así de, oye, graba con tu voz bonita. Y yo así como me da pena así en el estudio, pero como aprendí otra cosa, escribí otra cosa y como que me permite vincularme con artistas que no sé, hay artistas que no me alcanza para traer una exposición, pero que si les pago una entrevista, conocen a la Galería Libertad, ¿no? A través como de este medio distinto que es el podcast, que nos permite alcanzar otras audiencias. Entonces, como que de cierta manera me parece que, otra vez, ¿no? Como tener claro cuál es tu visión como organización, como que permite que estas cosas se sumen, ¿no? Y que se sumen sin que parezca que la cosa hace cortocircuito. Déjenme les comparto mi presentación de nuevo para seguir avanzando, pero ¿cómo van por ahora? Muy chido, muy chimba. Está muy bueno. Muy bien. Igual les dejo el link del podcast, por si lo quieren seguir escuchando. Mi capítulo favorito es el 3, que habla de lengua, o sea, como de la lengua, como una cosa identitaria. Y la otra cosa que me parece muy interesante es como platicar con artistas, ¿no? Es súper sabroso y de pronto en las exposiciones, pues no se puede de todo, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco como otra idea, como que se vincula con tener clara la visión y como la posibilidad de hacer como proyectos que partan o que pertenezcan a esa visión y que hagan que después de 9 años en el mismo trabajo no te aburras, ¿no? Porque yo todavía sigo sorprendida que sigo aquí. Y bueno, la siguiente herramienta, pues, es una cosa súper fácil, pero cuando a mí me la enseñaron,
me pareció que sí ayudó un montón, ¿no? Como cuando estás cambiando algo, empezando algo o como pasando por una coyuntura, como que pasa que cuando estás como en modo de proponer algo, las cosas están así todas encima de tu cabeza y entonces no sabes dónde empezar y eso paraliza. Y entonces esta herramienta es una cosa súper básica de poner las cosas que tú vislumbras que tienes que hacer en 3 niveles, ¿no? Puntos fáciles y cosas sencillas que hacer, problemas difíciles pero que pueden resolverse con una serie de pasos y problemas duros que no sé ni dónde empezar, ¿no? Y entonces, dividir estas cosas permiten que los problemas duros que no sé ni dónde empezar no estén molestando con las cosas fáciles que sí puedes hacer, ¿no? Y que te van a permitir arrancar. Y el ejemplo de uso de es básicamente la pandemia, ¿no? O sea, el año pasado, ha pasado coyunturas en la galería varias veces, pero el año pasado un 16 de marzo cerramos y luego había que hacer una programación en línea y yo decía, ¿qué diablos vamos a hacer? Y no sé qué. Y entonces les cuento básicamente que lo que yo hice la primera semana fue ponerme a ver conferencias de museos que yo admiraba, ¿no? Yo decía, bueno, supongo que alguien va a saber qué hacer, ¿no? Si yo evidentemente no, pero alguien va a saber qué hacer. Y escuché esta conferencia que les puse aquí el video, la conversación se llamaba Nuestros museos ya no serán lo mismo. Creo que no vale la pena que se los ponga porque dura 1 hora y media, pero a mí me explotó el cerebro esa conferencia que está gratis en YouTube, en un espacio que tiene el Museo Universitario de Arte Contemporáneo que se llama La Cátedra Inés Amor. Que entonces así como gestores culturales y así se juntan con conversaciones muy interesantes e informales como para hablar, ¿no? Y aquí los directores como de museos importantes, esta que sale en el video es la directora del MUAC, que se llama Amanda de la Garza, pero estaba también como la directora del Museo del Papalote, que en México es una institución turística enorme. Estaba una estudiosa de los museos que vive en Los Ángeles, que se llama Selma Holo, que me parece que es así, pues muy interesante. Y entonces platicaban así, ¿qué diablos vamos a hacer con la pandemia, no? Y entonces, a partir de esta conferencia que yo escuché y que me traumó un poco, que no voy a poner, empecé a trabajar un poco con este asunto de qué íbamos a hacer, ¿no? Y entonces yo clasifiqué en puntos fáciles y cosas sencillas de hacer. Por ejemplo, trasladar la imagen, ¿no? O sea, como yo tengo un logotipo de la galería, que es este que ven aquí en la esquina superior izquierda, y yo decía, bueno, si nos vamos a mudar a un nuevo lugar, necesito cambiarlo, como para que la gente sepa que estamos en estado de excepción. Y eso lo puedo hacer yo, ¿no? Yo diseño las cosas de la galería, eso es un punto fácil, rápido que puedo hacer. Otra cosa rápida que puedo hacer es visitas guiadas a las exposiciones que estaban puestas cuando cerramos, repostear contenido existente o adaptación de contenidos que ya hacíamos en la versión del mundo normal, ¿no? Esas son las cosas que puedo hacer para ir saliendo del paso. Ahora, problemas difíciles que se resuelven con una serie de pasos. Una programación virtual bien pensada y con sentido. Yo tenía mucho miedo de hacer cochinadas, ¿no? Cochinadas sin recursos y sin pensar. Lanzamiento del premio de pintura Julio Castillo. La Galería Libertad tiene un premio de pintura y ese año había que lanzarlo y estábamos en modo pandemia y yo decía, ¿qué diablos vamos a hacer? Pero me parecía que lo podía así empezar a hacer. Y otra cosa que me parecía muy importante es que en medio de la crisis había que contratar artistas para hacer contenido, ¿no? O sea, como uno, yo no se me ocurren todas las cosas que se necesitan para llenar contenido de una red toda la semana, pero 2, no puedo poner a trabajar a los artistas gratis, menos en la pandemia, que se quedaron sin talleres, sin trabajo, ¿no? Entonces, necesitaba así juntas con el área administrativa para decirles, todos estos güeyes van a hacer cosas, pero les tienes que pagar, ¿no? Y hay que investigar cómo hacerlo. Problemas duros que no sabía ni dónde empezar, comprar equipo, materiales, licencias, así de, güey, no, o sea, ¿de dónde saco una cámara? Una cosa que me daba muchas ganas de hacer, pero que me angustiaba profundamente, era como crear una visita guiada 3D, que todos empezaron a hacer, ¿no? Como estas cosas 3D, como caminar en un render, y yo decía, ¿cómo que se hace eso? Así, seguro necesito a alguien muy elegante, interesante, ¿no? O sea, pero, o por ejemplo, contratar permanente un artista que me ayudara a crear contenidos, ¿no? O sea, yo decía, bueno, así, pues que le paguen a alguien que sea mi compa del trabajo. Entonces, así empecé a como a dividir las cosas. Y entonces, en ese sentido, y bueno, esta versión del Canvas, que es otra herramienta que se puede usar, a mí me acomoda más o menos. Prefiero la otra versión, pero partes de un problema, respondes una solución con una actividad principal,
dices cuál es tu propuesta única de valor, ventajas competitivas, canales y segmento de usuarios, los costos, los estados financieros y los recursos clave, ¿no? Es una versión como huevo revuelto del Canvas pasado que les enseñé, pero que se usa como para a partir de un problema, ¿no? Cómo resolver un problema en particular y cómo solucionarlo. Otra vez, es súper ñoño, pero y yo les recomiendo, en serio, esta técnica como de llenar las cosas con post-its suena como de Silicon Valley o no sé de dónde lo sacamos, pero sí funciona. O sea, como sí funciona, como apuntar las cosas ahí un poco a medias. Y entonces, como en ese sentido, lo que fui llenando, ¿no? Era como, el problema era mudarnos virtualmente a la galería y ya para ese momento sabía que quería hacer 4 cosas, ¿no? Y esas 4 cosas las saqué de la conferencia que vi. Digitalizar y socializar el contenido, crear un espacio virtual, programar obras para lo virtual y recordar y repensar nuestros espacios. La solución era una programación sencilla, ordenada, focalizada y pagada. La actividad principal era la contratación de artistas y la creación de contenidos. Y la propuesta de valor era como crear condiciones para que las cosas sucedan en medio de donde nada sucede, ¿no? Este es más o menos como la versión en la que trasladé como el asunto de lo virtual y hice muchos documentos. O sea, también había como esta cosa, ¿no? Como estaban los 4 ejes y yo dividía, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo y qué van a producir los artistas? Y literal empecé a poner qué le toca a cada quien. Y, por ejemplo, aquí están unas mentorías en las que participó Victoria, que es una de nuestras asistentes, en donde contraté a un artista local, como para que diera unas mentorías para que las personas pudieran producir obra en sus casas donde estuvieran, ¿no? Y eso fue, ahorita les enseño un ejemplo. O, por ejemplo, el prototaller que estoy dando, o sea, como la versión como Homo erectus del taller que estoy dando ahora, nació allá, ¿no? O sea, yo decía, pues podemos hacer un taller como con herramientas, como para que la gente que ahorita está guardada piense en proyectos culturales y demás. Entonces hice como este cuadrito como para organizar el asunto pandémico y luego, además, escribí esta ñoñada, ¿no? Que también así, de qué se trata el programa, el objetivo y cada una de las cosas que eran actividades, ¿no? Se me ocurrió hacer una cosa como de un meme al día te mantiene lejos del doctor y entonces yo investigaba, hay un montón de memes usando obras de arte y entonces investigaba qué obra de arte usaba ese meme y la documentaba y lo publicaba y demás, ¿no? Entonces, como que hice varios documentos de trabajo vinculados con la programación y luego terminó en esto, ¿no? O sea, como la primera cosa que yo decía que estaba fácil, que era como rediseñar la imagen, y entonces hice, bueno, esto era lo que estábamos haciendo, y luego pues nos pusimos a hacer esta otra cosa, en donde le estamos diciendo a la gente que estamos pues en excepción, ¿no? Hicimos algunas colaboraciones, como entre otras de las cosas que me interesaba era como hacer nuevas alianzas o aprovechar que por primera vez no importaba que la galería estuviera en el centro, en una plaza donde o la gente va porque trabaja o no van porque no hay estacionamiento. Y entonces para mí era muy importante vincularme con otras cuentas de Instagram y así. Hicimos una alianza con una cuenta de Instagram de una chica de Querétaro, pero que vive, hagan de cuenta, en los suburbios de Querétaro, y que ella y su comunidad instagramera y su comunidad real no vienen al centro, no conocen la galería. Y entonces para mí era muy importante hacer una colaboración con ella, porque ella tiene además un Instagram que ella le llama Momstagram. Y entonces empezamos a hacer actividades para niños en su Instagram, ¿no? O sea, como que hacíamos una réplica en mi red y en la suya. Esta es de las actividades que más funcionaron en la pandemia. O sea, mis seguidores en Instagram se duplicaron. Y hagan de cuenta que el concepto era como proponer un proceso del arte contemporáneo, un proceso creativo del arte contemporáneo, porque lo otro es que lo obvio es así, haz cuadritos o imita una pieza, pero como yo tengo muy claro que la Galería Libertad es un acercamiento al arte contemporáneo, no podía ponerlos a copiar a Van Gogh, o sea, no. Y entonces lo que hicimos fue pensar en los procesos creativos del arte contemporáneo, el azar y el accidente, la descontextualización, así, cosas como más así, y proponer actividades para niños pensadas en eso. Y hacíamos, hagan de cuenta, un video, actividades en Instagram, y luego hicimos una exposición. Les voy a enseñar un fragmentito del video, un poco para que vean que está hecho con unos recursos de producción mini. ¿Quién dice que las reglas limitan la creatividad?
Algunas de las vanguardias del siglo XX descubrieron que las reglas hacían justo lo contrario, potenciarla. Y grupos y vanguardias como Lolipo inventaban reglas y restricciones para dar pauta a piezas. Una de esas reglas o restricciones fue el azar y el accidente, y crearon piezas pensadas solo a partir de algo que ellos no podían controlar. John Cage fue un compositor contemporáneo que consideraba no solo los instrumentos como fuentes de música, sino los objetos y el silencio. Una de sus piezas más famosas, la música de los cambios, fue hecha a través del azar. Usó el libro de adivinación chino, el I Ching, para determinar la duración, la altura y el tempo de cada pasaje sonoro. Aquí nos muestra un concierto que hizo a partir del uso de objetos cotidianos. En 2015 expusimos en la Galería Libertad Contratiempo, una exposición de Ariana Ruiz Lang. En sus piezas, Ari usaba pigmentos muy acuosos y con ellos generaba imágenes accidentales y composiciones azarosas que se veían increíbles. ¿Has buscado formas en las nubes? Nosotros hicimos una actividad parecida. Ensuciamos algunas hojas con el piso de un patio y después encontrábamos formas en las manchas. Con un lápiz o una crayola, delineamos las formas que fuimos encontrando en las manchas azarosas. Bueno, esa es una de las cosas más exitosas que hicimos en la pandemia. Lo hicimos con, o sea, eso es mi casa, ese es mi sobrino, ¿no? Pero al final, como con la claridad esa de, pues vamos a, o sea, como hablemos del arte contemporáneo, los niños pueden entender a John Cage y nuestra intención es esa, ¿no? Como que nos permitía como plantear proyectos que, digo, los hice yo, o sea, como soy juez y parte, ¿no? Pero que me parecían menos aburridos. Y eso se extendió a una versión que fue así el triple de exitosa de la colaboración con la misma cuenta de Instagram, que se llama Mi Pequeña Compañía, que luego hagan de cuenta que hay un artista francés que hace libros para niños y que lanzó una iniciativa que se llamaba la Expo Ideal. Y entonces así como que él publica como algunas instrucciones y tú las puedes recrear en tu casa y luego como que haces una expo ideal, ¿no? Y entonces, o sea, como justo a través del Instagram de Claudia, se llama la chica, fuimos proponiendo actividades de la expo ideal y digamos que le sumamos a la versión anterior pandémica en donde solo poníamos cosas y expusimos solo lo que hizo Claudia. Aquí además le dijimos a la gente que todo lo que hicieran lo íbamos a recibir en la galería y que lo íbamos a montar en una sala. Y entonces hicimos esta cosa así masiva con 600 obras de niños que trajeron su obra y que justamente como que se vinculaba con el asunto del programa pandémico de la Galería Libertad, ¿no? Permitía como a la gente integrarse, nos vinculaba con otros espacios, o sea, hubo escuelas que colaboraron y nos mandaron. Y entonces, bueno, esto fue muy exitoso en la pandemia. Esta es otra cosa que hicimos en la pandemia también, que es el taller en el que participó Victoria, en donde 13 chicas se inscribieron y tenían sesiones eternas, así como de curaduría, conversación, que terminaron en piezas expositivas que se mostraban en el Instagram, ¿no? Que también pues fue un espacio pandémico. Otra cosa que hicimos fue una caminata interior. Literal lo que hicimos fue a través como de unos chicos que hacen arquitectura como divergente, no sé cómo decirle, pero, o sea, como que en vez de construir, destruyen, de cuenta, o en vez de construir un muro, pintan una calle y cosas de esas. Ellos hicieron como un paisaje sonoro y ese paisaje sonoro luego lo usamos para hacer un recorrido comunitario en Google Maps. Y entonces como que nos juntamos todos a ir a un Google Maps con un sonido real como de la pandemia, ¿no? Aquí está el videíto, es un poquito largo, ¿no? Pero un poco como para que vean, o sea, es un recorrido de Google, ¿no? Y estos sonidos los fueron a grabar los chicos. Y esto fue así en la parte más álgida de la pandemia en México, que era así abril y mayo del año pasado. Paulina. Ajá. Listo. Te voy a compartir como comentarios para también ir haciendo feedback. Venga, sí. Listo. Entonces, ahora, hace un momento, pues Sara Agustina dijo que íbamos súper, como con el contenido y demás, con el taller, y Luis Miguel Orejuela dijo que muy bien también.
Luego, ahorita María Ojeda nos dice que pensé que era una locura lo de ver imágenes en la pared causadas por manchas. Es chévere y no me imaginaba que se podría hacer una galería arte. Muy interesante. Claro. Eso es. El arte contemporáneo está lleno de esos procesos rarísimos y azarosos. Pero bueno, en fin, entonces a lo que quiero ir un poco con este relajo, pues, esta es una vista de la galería digital que al final sí logramos construir, que aquí solo les quiero enseñar cómo logramos hacer como esta versión 3D, y entonces podíamos dar visitas guiadas en el espacio, perdón, en el espacio de la galería a partir de un programa 3D que era de uso libre. Solo les quiero enseñar un look de... Yo llevo un tiempo. Ahí está, ¿no? Entonces, como que al final, como este asunto de los retos grandes y los chiquitos, una vez que los separamos y que pudimos como organizar en términos de, pues hay que cambiar el logo y así, pues permitió sobrevivir 1 año y medio de pandemia con una programación pues más o menos interesante. Y otro ejemplo, como del asunto de los retos, era un taller que tenemos o un proyecto que tenemos de arte y tecnología, ¿no? Como a mí me interesa un montón, como en términos como de búsquedas de la galería, pensar en arte y tecnología, y era otra cosa que a mí me costaba mucho trabajo pensar porque era un laboratorio, porque necesitábamos equipo y demás. Y entonces igual hice este ejercicio, ¿no? Como cosas fáciles y sencillas, pues armar unos antecedentes y planear el proyecto, contactar alianzas por una fecha para la exposición y armar el programa, ¿no? Cosas difíciles que se resuelven con pasos, organizar la exposición, contactar a un curador, invitar artistas y conseguir dinero, y problemas duras, equipamiento, transformar a la Galería Libertad como en una galería de arte y tecnología, eso todavía no lo resuelvo porque es carísimo, pero, y bueno, como pensar en piezas, traer piezas en específico. Y esto me sirvió, o sea, llené como otra vez el mismo cosito como para el asunto del arte y la tecnología, y entonces esto se fue trasladando como en un documento que se volvió un proyecto que ahora pues funciona bien, ¿no? Y que déjenme les enseño la página web. Ahora va. Y bueno, o sea, como esta herramienta me parece como importante porque, no sé si a todos o solo soy yo, me cuesta un montón de trabajo como partir de la idea a la acción. O sea, como si hubiera así una barrera infinita, como entre pensar y desarrollar el proyecto en mis insomnios y como empezar a ejecutarlo. Y entonces como que esta herramienta, que es de las más sencillas de todas, son la verdad las que más a mí me ha servido para no tener pretexto para no hacerlo. Se me hace que me voy a saltar enseñarles la página de Lata para seguirnos y no aburrirlos, y se las enseño al final porque no soy multitask. Dale. Exacto. Y bueno, esta es la última de las herramientas, porque ya esto va avanzando mucho, pero a mí me ha costado mucho trabajo pensar quiénes son los públicos de la galería, ¿no? Como en un proyecto como este, pues las cosas no son obvias, ¿no? Como yo no sé muy bien si mi público son los que me vienen a visitar, o la Secretaría de Cultura para la que trabajo, o los artistas que son los que exponen. Y entonces, esta herramienta me ha servido un montón como para ubicar a todas las comunidades o los grupos de interés que tiene la galería, y como para saber qué hacer con ellos, ¿no? Porque tampoco me da la vida para hacer todo con todos. Y entonces este es un eje de coordenadas que vincula dos variables. Uno es el interés y el otro es, o sea, qué tanto le interesa a la galería o al proyecto, y el otro es el poder que tienen, ¿no? sobre la galería. Y entonces así puedes como hacer una división y, por ejemplo, ¿no? Como mantenerse en contacto, la menor prioridad son cuando el interés es poco, ¿no? De la galería, y el poder también es poco, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el público en general, por supuesto que me interesan, pero cuando los veo como masa, pues lo que intento es que las exposiciones estén bien hechas, que se enteren de los eventos, que vayan a, que los textos estén bien escritos, pero no mucho más, ¿no?
de pronto los medios de comunicación locales, por ejemplo, que también solo hacen notas como sociales, pues los informamos, ¿no? O sea, los mantenemos en contacto y listo. Ahora, como estos que tienen, o sea, que a mí me interesan un poco más, pero que tienen menos poder con nosotros, son los latentes, ¿no? Y que son, por ejemplo, los patrocinadores o los posibles inversionistas interesados, la Secretaría de Cultura y sus autoridades, ¿no? Que aunque la galería pertenece a la Secretaría de Cultura, como que a veces no siempre es su prioridad en la agenda. Pero, pues al final yo pertenezco a esa institución. Pero si les doy el choro de lo que trata la exposición, si los invito a visitas guiadas diario, o sea, solo los voy a cansar, ¿no? Porque son gente muy ocupada. Y entonces lo que hago es mantenerlos informados, ¿no? O por ejemplo, no sé si funciona así en Palmira, pero aquí hay un grupo como de artistas oficiales que hay que atender porque son los importantes, ¿no? Pero y probablemente ni siquiera les interesa la galería como por hippie o porque no está de moda, ¿no? Entonces, con ellos los mantenemos informados. Ahora, como los que tienen mucho poder sobre nosotros porque sus procesos tienen que ver con nuestro trabajo o así, son nuestros defensores, ¿no? Los voluntarios de servicio social, nuestros propios colaboradores, el personal de la Secretaría de Cultura que hace los trámites administrativos, y a ellos lo que hago es mantenerlos satisfechos, ¿no? O sea, si me piden un permiso, mi personal, si los voluntarios de servicio social necesitan un sello, si el personal de la Secretaría de Cultura me pide que vaya a una junta, siempre lo voy a hacer porque ellos tienen que estar satisfechos. Ellos son muy importantes para nosotros porque nos permiten trabajar, ¿no? Y cuando tienen mucho poder y mucho interés, ¿no? Los artistas, otras instituciones o galerías, o los festivales en las iniciativas locales, a ellos le doy la mayor prioridad, ¿no? Atención cercana. Y ellos, así, son los que tengo en WhatsApp, les mando correos, no, los invito como a las cosas especiales. Y entonces, como que esta herramienta me ha permitido no volverme loca, ¿no? Como pensando que mi público es esta gran masa como indefinida, a la que no sé cómo hablarle, ni sé cómo acercarme, y por otro lado, tampoco me da como así la locura esquizofrénica de querer mandarles cartita de agradecimiento de Navidad a todos, porque pues, ¿cómo, no? Entonces, a mí esta es de las herramientas que también más interesante se me hace. Igual la tengo en mi oficina, o sea, pegada así enfrente, porque también esas cosas como que se van moviendo, ¿no? Y yo le estoy llenando todo el tiempo, o sea, no es algo que pegue y ya se quedó ahí, ¿no? O sea, todo el tiempo la estoy viendo enfrente y digo, ay, ¿sabes cuál es un grupo de interés más que debería de poner? ¿No? O pasa, ¿no? De pronto hay un nuevo grupo de interés que es la RAC para la galería, ¿no? Porque ya me invitaron a dar un taller porque ya entendí que podría proponerles cosas y entonces así, lo ponemos ahí, ¿no? Entonces, pues eso, esta herramienta también me parece, pues, interesante. Y acá, como ya para empezar a concluir y tener probablemente un espacio como para conversar y así, tengo como una serie como de consejos prácticos de cómo hacer cultura y no morir en el intento. Estos no los hice yo sola, los hice con una amiga que tiene un festival. El festival es un festival de documental y más o menos versan así, ¿no? Ama y cree en lo que haces. Es lo obvio, pero no siempre creemos en lo que hacemos, pero seguro, o sea, como es importante como creer cuando tienes sobre todo proyectos chiquitos, ¿no? No sé, con el podcast, por ejemplo, el día que llegué con el editor de audio a decirle de qué trataba, así llegué así de, son conversaciones que no han pasado y que no van a pasar nunca, ¿no? Y como que la verdad es que mientras lo he ido haciendo, como que me ha dado confianza, e incluso si lo escuchan, el capítulo 1 es mucho más dubitativo que el 5, ¿no? Porque el 5 ya me la creí. Toma tiempo, ¿no? O sea, pero pues hay que hacerlo. Planea en positivo, trabaja hasta el final y confía en los resultados, y ahorita hablamos de los resultados. No tengas miedo del dinero. Ese es un gran tema, ¿no? O sea, como organizar un festival, el festival este de las ranas, que así hacía a mis 19 años, pues así partíamos con 0 pesos, ¿no? Y sabíamos que teníamos que juntar un montón de dinero, pero al final lo hacíamos 1 por 1, o sea, como así, un día a la vez, o sea, una rana a la vez, teníamos una lista y decíamos así, vamos a venderlas, y al final como que siempre llegábamos, ¿no? Para tener como el dinero para hacer el evento que queríamos hacer y demás. Toca todas las puertas que haya y todas las veces que puedas. Y aquí es importante también, como esas puertas y esos toquidos no siempre son personales, ¿no? Como cuesta mucho trabajo cuando hacemos cultura y proyectos culturales,
que en realidad están así, nuestras ansias y ambiciones personales y nuestras ideas personales metidas en nuestros proyectos. Y entonces si tocas una puerta y alguien te dice qué cochinada, pues se siente súper feo, te lo tomas personal, ¿no? Pero es muy probable que esa persona te dijo qué cochinada porque se despertó a las 5 de la mañana y estaba súper ocupado, ¿no? Entonces, me parece que eso, o sea, como no es contra ti, ¿no? Aunque el proyecto es tuyo y está en tu corazón, o sea, no hay que desanimarse. Habla del proyecto una y otra vez, y esto en términos de encontrar promotores, pero también de escucharte hablar de él. O sea, en la medida que hablas de tu proyecto, aprendes a presumirlo, a hablarlo, a definirlo, a sintetizarlo, ¿no? Entonces, a mí este me parece un gran consejo. Trabaja con gente apasionada, o sea, como hazte de un equipo y que el equipo sea chido. Si se cierra una puerta, siempre se va a abrir otra, o sea, estoy segura. Consíguete un administrador, eso es súper importante, y sobre todo si estás como en el ámbito como de lo independiente. En México, por ejemplo, ya todas las cuentas son fiscales, antes no, pero así, siempre hay que pagar impuestos, siempre hay que hacer así unos relajos administrativos, hay que tener administradores. Nada es tan difícil como parece, y esto lo hace mi amiga que hace el festival, que es así muy, muy mágica, y dice todo es perfecto, ¿no? O sea, como las cosas se acomodan un poco. Entonces, bueno, esos son como los 10 consejos. Y tengo aquí como un asunto de planeación estratégica, ¿no? Esto también es como probablemente como muy corporativo, pero me parece que hay que planear siempre y hay que planear con estilo. Cuando yo planeo los años, o sea, los años completos de la Galería Libertad, normalmente tengo un concepto eje que me ayuda a planear. Y entonces hubo un año que planeé a partir de las 6 propuestas para el nuevo milenio de Italo Calvino, ¿no? Porque Italo Calvino dictó 6 conferencias con estos valores: levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad y consistencia, ¿no? El arte de empezar a acabar. La última no la dio porque murió antes, pero un tiempo yo tomaba decisiones basada en estas 6 propuestas para el nuevo milenio, ¿no? O sea, como esta exposición es leve, rápida, exacta, visible, sí, es múltiple y consistente, dale, la hacemos, ¿no? Y luego también algún día como me va a hacer un libro que se llamaba Valores para los museos y planeaba basado en los valores. Pero entonces eso, o sea, como vean conferencias, lean cosas y no importa si no tienen nada que ver, o sea, no importa si es literatura, o sea, agárrense algún concepto que les emocione para planear. Y bueno, y tengan como cosas básicas, ¿no? Y un asunto que a mí me parece fundamental es el asunto de las métricas. O sea, los proyectos culturales, ya sean instituciones o en instituciones privadas, no tienen métricas. Pareciera que son cosas que no se pueden medir y no es cierto, ¿no? Y es muy difícil, por ejemplo, no sé si Lisette anda por aquí, pero en los gobiernos es muy difícil saber si haces las cosas bien, ¿no? Porque no siempre los objetivos políticos están vinculados con los objetivos operativos de los proyectos. Entonces, invéntense métricas que les permitan saber si lo hicieron bien o mal, ¿no? La Galería Libertad todo el tiempo se inventa métricas, y no solo mido la cantidad de visitantes y el lugar de donde vienen, mido los comentarios que ponen, le ponen calificación, y mido además el índice de comentarios y me doy cuenta de cosas como que las exposiciones más conceptuales generan menos comentarios. Y sí, por supuesto, Lisette dice, ¿no?, que la medicina de los indicadores son un dolor de cabeza. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero si tú eres dueña de tu indicador, ¿no?, si no es una cosa impuesta, a veces pueden ser herramientas. Déjame ver si te puedo enseñar lo que yo mido de la galería. Deme un segundo. Mientras, si quieren, en lo que pongo aquí esta cosa que puedo compartir, no sé si tengan preguntas, comentarios para ir cerrando. Exacto. Dudas. Sí, sí, sí. Sí, la invitación. Daniela Silva levantó la mano. Dale, Daniela. Dale. Yo sí tengo comentarios y preguntas. Primero que nada, muchísimas gracias. Creo que se me hace bastante interesante lo que nos comentas y sobre todo esta guía que es súper importante para la realización de los proyectos. Y pues me encanta el vínculo que desarrolla la galería con los usuarios. Creo que, pues no sé, muchas veces los espacios gubernamentales y de exposición pues los vemos como muy ajenos, privados o como selectivos. Entonces, de alguna manera, pues estas posibilidades pueden despertar el interés incluso pues de las personas hacia el arte o los eventos culturales, que me parece increíble.
Y lo del podcast, me parece una idea como muy fuera de la caja, o sea, aunque creo que han tenido mucho auge, pues creo que pueden llegar a tener mucha difusión y un acercamiento mucho más humano, tampoco es como tan rígido, que es lo que me parece bastante bueno. Y tengo una pregunta nada más, que por ejemplo, en el proyecto del Tianguis, ¿cómo es que logras que los usuarios participen en el proyecto? O sea, supongo que ha de haber como alguna resistencia o algunas personas a las que pues no les parezca o no sé, creo que también a veces es difícil. Sí, justo, les acabo de dejar el link del podcast ahí en el chat. Y sobre tu pregunta, por supuesto, te voy a contar así la historia corta del asunto del tianguis, parte de, yo hago esa encuesta y digo, no nos visitan de tales delegaciones. Y entonces, lo primero que hice fue decir, pues hagamos exposiciones en esas delegaciones. Y le llamé por teléfono al delegado de la delegación Carrillo y le dije, oiga, ¿puedo poner una exposición en su explanada? Y me dijo, sí, tráetela. Y entonces así, fui con unas mamparas enormes a poner una exposición que te lo juro que vieron 3 personas. O sea, 3, así. La banda que trabajaba conmigo me volteó a ver con cara de, es que qué tipo de estúpida eres, ¿no? O sea, como, ¿por qué nos hiciste hacer eso si vinieron 3 personas? Saliendo así, con esa absoluta decepción, nos paramos, como, o sea, como estuvo horrible regresar porque había muchísimo tráfico, porque no había nadie en la explanada en donde yo puse la exposición y todos estaban en el tianguis, ¿no? Y yo ni siquiera me había dignado a ir a ver el lugar antes de hacer la exposición, ¿no? Así de mensa estaba. Y entonces como que ese fue el primer rapport, pues, con mi asunto extramuros. Luego hice como lo de las cortinas de los mercados. Y ahí, por ejemplo, como que al principio decían qué padre, porque no sé si sucede igual que en Colombia, pero en México tenemos mucho respeto por el gobierno. Y si tú llegas como desde el gobierno a decirles, oye, quiero pintar tu cortina, te dicen que sí en automático, porque como que eres la autoridad, ¿no? O representas a la autoridad, o quién sabe qué nos imaginemos. Pero entonces, como en ese proyecto, por ejemplo, les llevé los bocetos y era como muy difícil como conciliar como la creatividad de los artistas con los tianguistas, ¿no? Que querían, o sea, son las cortinas que abren y cierran todos los días, ¿no? Y entonces eso lo hicimos 2 veces. La primera vez sucedió más o menos bien porque le pusimos a los artistas como tienes que pintar cosas sobre el tianguis. Pero la segunda vez yo lo dejé más suelto y los tianguistas estaban súper infelices porque habían pintado como cosas más oscuras o así. Y entonces habían tianguistas que me decían, es que desde que me pintaron eso vendo menos, ¿no? Y entonces, y yo decía, claro, es que soy una estúpida, o sea, como, es su casa, le estoy pintando la puerta de su casa, y claro que había resistencia, pero tenían razón, ¿no? Y entonces por eso, como que dije, no, lo estoy haciendo mal, o sea, lo estoy haciendo mal, no sé hacer proyectos fuera de la galería, estoy súper institucionalizada, y entonces me metí a estudiar antropología, y el proyecto con el que entré a estudiar antropología fue hacer una etnografía en el lugar en donde iba a hacerlo, que yo sé que suena muy obvio, y suena como que estaba muy inmensa yo, no sé, pero a veces como en el hacer las cosas, como en el deseo de hacer las cosas, como eso no es tan obvio, ¿no? Y entonces la etnografía incluyó como ir, analizar el tianguis, o sea, hacía muchas visitas, contaba los metros, entrevisté a las personas. Y luego también tuve acercamientos, como al menos en Querétaro, este tianguis lo organiza una organización de tianguistas que están así legalmente constituidos, ¿no? Y entonces, como tuve muchas sesiones con la mesa directiva pues, de los tianguistas. Y por supuesto que al principio no querían, y entonces sabía que les presenté el proyecto, ellos me autorizaron el tema, pero entonces se volvió otra cosa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, o sea, como ahí nos fue mucho mejor porque ya había como yo acordado como con la organización que representaba el tianguis, pero igual todavía siento que me faltaba, por ejemplo, preguntarle a los tianguistas de a pie, ¿no? O sea, que lo logré como con los representantes, pero no con todos los otros. Entonces, también siempre, como que hay un huequito que pues hay que llenar, ¿no? Y yo tengo muchas ganas de hacer como diagnósticos posteriores en otros tianguis, porque siempre lo podemos hacer más chido, más preguntado, pero sí. Y creo que la resistencia como que se dirime a partir de que la gente se integre pues al proyecto. Y cuesta trabajo, porque es la versión larga y difícil, ¿no? O sea, como pues llegar a imponer una exposición, pues cuesta 2 meses de trabajo, pues llegar y preguntar y conciliar y así 1 año. Y eso está difícil. Claro, ok, muchísimas gracias.
Bien, pues gracias a Daniela ahí por la participación. Entonces, mientras alguien más se anima por participar, voy a leer el comentario de Luis Miguel Orejuela. Dice, hola Paulina, agradecido de que compartas tu conocimiento con nosotros. Al parecer el micrófono, bueno, no le funciona, sin embargo, le comparte desde su contexto. Prácticamente soy nuevo en esto de la gestión cultural, con errores y dificultades. He tenido la oportunidad de participar e incluso liderar algunas iniciativas culturales en mi corregimiento, zona rural, desde la autogestión y aporte del comercio local. Y pues con el tiempo uno empieza a observar patrones de comportamiento entre la gente. Ese es su comentario. Y nada, él hace como mucho énfasis luego en que le parece interesante que hay buena asistencia, pero siente que para él, en el público objetivo que debería, o sea, que debería estar participando, pues no se encuentra y que estaría muy bueno buscar cómo llegarle a esos otros públicos. Eh, nada, dice, bueno, que el objetivo de ilustrar y aportar el conocimiento de herramientas a las personas para la solución de conflictos y mejorar el estilo de vida a nivel local no se logra porque se descanta en lo mundano y efímero o lo que es tendencia en redes sociales. Lo dice de una forma muy respetuosa. Y hemos pensado cambiar la metodología de trabajo. ¿Qué me recomiendas en esa parte de tu experiencia? O sea, leo que los comentarios son sobre el taller, ¿cierto? Sí, 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 sí. Claro. Sí, mira, la verdad es que, o sea, preparar este taller me fue como un gran reto porque, o sea, como hay muchas barreras, ¿no? De lejanía, de tiempo. Y sí, sin duda es algo que como que sucede como muy por encimita. Ahora, yo no tengo mucha experiencia como en animación cultural rural, ¿no? O sea, yo siempre he trabajado como en las ciudades. Lo que sí creo es que aún trabajando en la institución, me parece que yo formo parte de la comunidad cultural en la que participo y en tanto parte de la comunidad cultural, creo que eso me permite como entenderla, acercarme, participarla, dudar y preguntar, ¿no? Sobre cambiar la metodología de trabajo, no sé muy bien si la metodología de trabajo de la galería o del taller. Este taller la verdad es que lo he dado 2 veces en mi vida y sí, sin duda cada vez que lo doy cambia la metodología. Y sobre la metodología para planear mis proyectos, la verdad es que todo el tiempo estoy como pensando qué nuevas cosas me pueden servir, ¿no? Como para integrarlos. Y la otra cosa que a mí me parece, pues, es que todas estas herramientas me sirven como para estar segura de lo que estoy haciendo, porque lo otro es trabajo, o sea, lo otro es hacer trámites administrativos, lo otro es ejecutar las cosas, colgar cuadros, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como es una selección súper subjetiva de metodología, sí, sin duda, y a mí me ha servido hasta ahora. Es muy probable que no les sirva a todos igual que a mí. Bien, listo, súper. Bueno, pues yo creo que si se van animando, alguien tiene más preguntas, pues pueden alzar la mano o dejar el comentario o abrir el micrófono, porque pues ya estamos en el cierre y si también se animan para terminar en tomar una foto, las personas que puedan poner la cámara para pues ya darle como cierre también mientras preguntan. Entonces, si Claro, alguien puede, dale, 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 yo por otro lado voy a dejarles mi correo dale. por si alguien pues quiere conversar más, lo que sea. Yo estoy aquí muy abierta. Ay, Dale. algo Bueno, salió ahí, mal. Paulina, una consultica. ¿Será que se puede compartir la presentación también? Para compartírsela luego a los asistentes por correíto. Claro, por supuesto. Lo que me pasa a veces es que les paso la presentación completa y me escucho un poco. Y como que tiene un montón de fotos que no hacen sentido. Siempre hago una versión resumida, como con las herramientas básicas, ¿no? Pero les comparto, pues sí, lo que haga falta. Listo, perfecto, gracias. va. Listo, entonces gracias ahí, pues voy a tomar la foto. ¿Alguien más ahí se anima? Porque voy a tomarle la foto con quién está. Bueno, lo voy a tomar, entonces ahí va. Bueno, entonces ahí va. Eso, Liz. Bien. Entonces 3, 2, 1 y ya. Bien, cool. Cool. Bueno, yo creo que eso es. No sé si tienen alguna otra pregunta para aprovechar ahora.
también ahora que los estoy viendo y que me emociona ver caras, si alguien tiene como comentarios que no quepan aquí, escríbanme, me sirve un montón, como saber si esto sirve de algo, si es valioso, si, o sea, yo también, yo aprendo todo el tiempo, ¿no? Entonces estaría Yo padre. quiero empezar dándole las gracias a Paulina por este espacio. Primero decirle que es un ser muy lindo, ¿cierto? Entonces es muy agradable también escucharla. Que fue un taller súper nutrido, súper íntegro, que nos permite también como ver otras formas de creación y de organización, porque a veces estamos como en unas estructuras con unos lineamientos tan fijos que no nos permiten como imaginarnos otras formas. Entonces, desde la Secretaría de Cultura también te agradecemos muchísimo por este taller. Gracias, Bien. Lisette. Creo que Sara quiere decir algo. Sara. Hola Paulina, nada, para agradecerte por este espacio, por todos tus conocimientos. Bueno, yo te hablo desde una persona que estudió artes visuales, entonces no tiene toda esta metodología que yo llevo 5 años apenas como en la gestión cultural, y todo esto que nos has contado lo he tenido que sacar un poco de la experiencia, del error, de embarrarla, cagarla una y otra vez, y chévere que puedan existir estos espacios y estas herramientas y podamos como divulgarlas para las personas que, como el chico que estaba comentando ahora, como que están empezando, puedan como iniciar con una metodología clara, que obviamente cada quien va como agarrando las herramientas y poniéndolas como en su contexto, pero muy chévere también como poder tener estas ñoñadas, que yo también soy súper fan de las ñoñadas, porque te dan una claridad y sobre todo la parte de medir como las cosas para poder implementarlas como la siguiente vez, como con el orden que le va sirviendo más a uno. Me pareció súper, súper chévere y muchísimas gracias como por todo lo que nos compartiste. Brutal. Qué bien, Sara. Muchas gracias. Victoria. Super, ahora Victoria. Pau, hola de nuevo, y yo quiero agradecerte porque está muy, 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 muy cool. Creo que a mí como me sirve es como esta parte de hacer mis propios proyectos, ya sean sola o colectivos. Y no sé, yo desde que nos diste aquella clase en prepa, para quienes no sepan, yo creo que nadie sabe, el esposo de Pau me dio clases en prepa, y la vez que intercambiaste esa clase con el joven, yo me quedé así como impresionada que las partes culturales y las partes artísticas necesitan una investigación muy cañona, ¿no? Que es como una parte que creo que se pierde cuando uno entra en el delirio de querer ser artista. Entonces, a mí me sirve mucho, sobre todo porque lo que me interesa ahorita lleva mucha investigación. Entonces, nada, para mí estuvo perfecto y te agradezco, y le agradezco a Kevin, también a Lisette, y pues nada. Gracias, Victoria. Si tienes Bien, tu proyecto gracias. a medias, mándamelo. O sea, lo rebotamos. A mí, así, pensar solo es muy difícil. O sea, conversar es chido. Sí, estaría bien. Apenas lo estoy como pensando porque va a ser como parte de 2 clases. Y tengo que leer muchas cosas primero, ¿no? Como creo que puse ahí en el formulario que quiero ir de la mano de Donna Haraway, que no he leído porque estoy apenas pues entrando a la escuela y medio trabajando, y como cosas que hago al lado resultan ser un poco trabajosas, pero sí, con todo gusto lo podemos platicar juntas. Ahí te voy pasando lo que vaya haciendo. Claro, Victoria. Qué chido. Cool, gracias. Buenísimo. Bueno, si alguien más quiere dar también su comentario, mientras, pues igual les comparto que hoy estuvimos desde Colombia, desde México. Victoria, ¿tú desde dónde estás? Perdón. Ahorita estoy en París. Ok, en París. Aquí vivo. Bien, Sara está en Paraguay y bueno, pues creo que tenemos así gran diversidad. Entonces, gracias por eso y muy bueno, Paulina, yo también me sumo a eso. Bueno, si se les olvidó ahí el listado y eso, pues se lo recomendamos, ya como para finalizar, y la encuesta de satisfacción, que creo que ya sabemos que será muy buena. Entonces, eso es. Y no, nada, ¿algún otro comentario? Paulina, ¿quieres decir algo? No, pues gracias por su tiempo y por escucharme. Yo me siento muy privilegiada de tener como estos foros para como conversar y platicar y pensar como en la chamba que hago. Eso, nomás darles muchas gracias y pues les mando, o sea, tenemos su lista de correos, entonces les mandaremos las presentaciones y las referencias, links y demás que haga falta. Así será. Listo. Bueno.
Bueno, pues un gustazo. Entonces, nada, nos vemos en una siguiente ocasión y ahí estaremos siguiendo con esta gestión y estos procesos de formación, ¿vale? Gracias, Gracias. Kevin. Gracias, Lisette. Bye, bye. A ustedes. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Que estén muy bien. Bye. Bueno, bueno, gracias. Bueno, ahí sigue diciendo la gente que es súper cool. Entonces, bien, bien. Qué bien. Estaba toda nerviosa, Kevin, no te creas. Así, Ah, sí. un poco de insomnio. Sí, claro, claro. Pero nunca se notó nada de nervios jamás en la vida. Nada, no se notó. Pero bueno. Oigan, pues cuando tengan la encuesta de satisfacción, ya ven que soy ñoña de los indicadores. Claro que sí. Sí, yo Me te lo comparten. comparto de una. De una. Buenísimo. Oye, pues, o sea, en general, agradecerte, ¿no? Por el espacio, en serio, estuvo buenísimo. Sí, yo también soy fan de las ñoñadas y ya quiero todas esas herramientas. O sea, yo como que cómo hemos vivido sin todas esas cosas. Sí, caray. Y te digo